Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Las batallas de Zero. Segunda parte. En el jardín de la residencia Lavoulier, el silencio dominaba todo. Los únicos sonidos que se escuchaban eran los que eran producto de la respiración de los presentes y el viento, agitando el pasto. En la frente del duque de Lavoulier una pequeña cantidad de transpiración se comenzaba a acumular, y no era el único. Lo que habían escuchado había impreso un enorme impacto en los presentes. Las únicas que no tenían un rostro tan sorprendido eran Catleya y Karin, la primera porque tenía una idea de cómo habían logrado obtener toda esa información. Eso significa que les es posible reemplazar a cualquiera. ¿Cómo es posible? No pude reconocer a la falsa Nadine hasta que crucé miradas con ella, y si mal no recuerdo dijo algo sobre una especie de habilidad latente o algo así. ¿Significa eso que el reino hechicero tiene espías y guardias capaces de tomar cualquier apariencia? No, eso es ridículo, ¿verdad? Mientras que la segunda solo dominaba sus emociones gracias a la práctica y mantenía el rostro más sereno de las dos, pero aún era notable su incredulidad. Asterisco gloop asterisco, el duque tragó saliva. Tropas. Comenzó a hablar el patriarca, recuperando poco a poco su voz. Formaciones, recursos, patrullas, defensas, asterisco gloop asterisco eso es. Jajaja, qué divertido, ahora entiendo por qué Luna disfrutaba tanto el dejar a los nobles atascados en la corte. Es bastante gracioso ver sus reacciones después de derrumbar sus ideas. Jajajajajaja. Celestia aguantaba su risa con todas sus fuerzas y usaba toda su experiencia política para mantener un rostro relajado. Las expresiones de incredulidad de la familia Lavoulier eran invaluables. Pero aún falta el golpe de gracia, pensó la alicornio. No, lo que usted dice es una falacia. Es imposible que tenga información tan detallada sobre Albion y la estructura general de sus tropas. Solo falta que me diga algo tan ridículo como que también conoce sus planes de ataque, dijo el duque recuperando su compostura. Aquí está, es ahora. Es cierto, ahora que lo menciona, lo estaba olvidando. Este es un reporte que nos llegó a la academia la mañana que se presentó su hija mayor y no fue sino hasta ayer que recordé leerlos. Celestia chasqueó sus dedos y una sirvienta que tenía varios años de trabajar para la familia se acercó, sacando de entre sus ropas un sobre que fue colocado sobre la mesa frente al duque. Nadie entendía las acciones de Nadine. Su comportamiento había cambiado abismalmente en cuanto la mujer chasqueó sus dedos, por lo que nadie pudo reaccionar para detenerla de acercarse a la mesa. Le recomiendo que no subestime al reino hechicero y mucho menos a su majestad y sus subordinados. Después de todo, su imperio tiene muchos tipos de recursos. La alicornio cambió su mirada del duque hacia la sirvienta, ¿no es así? Parings. La voz que salió de la sirvienta no tenía nada en común con la de la sirvienta, pero surgió del mismo lugar, confundiendo a los presentes, menos a Catleya, que abrió los ojos como platos. Así es, embajadora Celestia, la voz con reverberación y algo de siseo les dio un pequeño escalofrío. Ya que he sido revelada, he de suponer que es momento de que retroceda hasta nuevo aviso. Eso es correcto. Puedes regresar a tu puesto en la academia, y por favor, informa a mi hermana que estaremos de regreso en unos días. Sí, con su permiso, dijo la sirvienta con una reverencia a Celestia, para después volverse al padre de Louis y repetir la cordialidad. Duque, duquesa, podrán encontrar a su sirvienta sin ningún daño físico o mental más allá de una tremenda cabeza de cama. Recostada en su habitación, regresará completamente a la normalidad en algunas horas. Antes de que nadie pudiera decir nada, la sirvienta desapareció nuevamente con un suave pop, dejando a todos mirar el espacio vacío. El único que ni siquiera se había dado cuenta de la desaparición fue el duque. Su mirada seguía clavada en los papeles que recibió, leyéndolos ávidamente, por lo que la primera en salir del estupor fue Karin. Señorita Celestia, espero pueda dar una explicación a estos perturbadores eventos, dijo poniendo una expresión totalmente seria. Por supuesto, duquesa, explicaré tanto como se me permite. Primero que nada me gustaría saber cómo fue que esa sirvienta fue capaz de usar magia, cuando es un hecho que solo los nobles podemos usar magia por gracia y obra del fundador Brimir. Fufufu, así que comienza intentando encasillarnos igual que están ustedes. Entiendo lo que intenta decir, sin embargo, en el reino hechicero la magia no está limitada a los nobles una gran cantidad, por no decir que prácticamente toda la población es perfectamente capaz de usar magia en algún nivel. La matrona aún tenía muchas preguntas, pero fue cortada por su marido, que acababa de terminar de leer los documentos que le habían sido entregados, azotándolos sobre la mesa con su mano derecha sobre ellos, mientras lanzaba una mirada penetrante a Celestia. Si esta información es realmente confiable, significaría que Tristán realmente tiene una oportunidad de derrotar a Albion, aunque esa victoria costara muchas vidas. Ciertamente, así sería si Tristán fuera a pelear sola contra Albion, pero la reina Enriqueta firmó un tratado con su majestad el rey hechicero, por lo que sus tropas contarán con el apoyo de una fuerza mucho mayor de la que puedan imaginar. Duque, con todo respeto, antes de que decida qué quiere hacer sobre la campaña, tal vez le sea conveniente recordar todo lo que haya escuchado sobre el reino hechicero en la corte y reconsiderar su opinión sobre dicha información. Le recuerdo que en estos momentos su nación necesita utilizar todas sus fuerzas. La reina necesita echar mano a toda la ayuda disponible de todos aquellos en quien puede confiar, lo cual incluye el poder de Louis. El duque comenzó a recolectar nuevamente lo que había escuchado sobre la nación con la que la reina había hecho una alianza por sí misma sin consultarlo con el consejo. Sin embargo, alguien no podía dejar pasar el último comentario. Louis, ¿de qué le puede servir a su majestad? Su habilidad con la magia es inexistente en el mejor de los casos, exclamó Elienor. La princesa
Hook, no puedo decirlo aún, ella necesita mi vacío en la guerra para que las cosas estén a favor de Tristán. No, Su Alteza me considera necesaria. Contesto molesta Lois. ¿Necesaria? No te habrás confundido. No hay manera de que Su Majestad necesite a alguien con tus minúsculas capacidades, serias totalmente y no. Antes de que la rubia fuera capaz de terminar su frase fue interrumpida por Celestia nuevamente, que había estado poniendo atención a la pequeña maga y se percató del daño que le estaban haciendo esas palabras. Lamento contradecirle, señorita Eleanor, pero el único problema de la señorita Lois es la educación defectuosa que ha recibido hasta ahora. Las palabras de Celestia fueron acompañadas por la desaparición de su sonrisa. Esto llamó la atención de todos los sentados a la mesa, causando un silencio momentáneo. La mayoría le veía con cierto desdén, a excepción de Lois, su mirada reflejaba curiosidad. Señorita Celestia, sus palabras no son exactamente cordiales. Mi hija ha recibido la mejor educación mágica disponible en Tristán y hasta ahora no ha mostrado ninguna mejoría. Las palabras de Karin reflejaban su estatus noble, pero su rostro tenía una clara mueca de reproche. Ella misma había estudiado en la Academia de Magia de Tristán y no iba a permitir que la insultaran tan descaradamente. Lamento si mis palabras suenan difamatorias, pero le aseguro que no es el caso. Hablo con hechos respaldándome. Siendo yo misma maestra de magia durante muchos años, puedo asegurar que su currículo y profesores carecen de conceptos necesarios para mejorar sus capacidades. Para comenzar, es absurdo tratar de enseñar a todos los alumnos de manera estandarizada. Siempre habrá una o dos excepciones que deben de ser tratadas personalmente, individuos especiales, que de ser puestos con los demás no serán capaces de lograr nada realmente. Eso es ridículo, el talento para la magia de Lois es inexistente, exclamó Eleanor. ¿Y cómo está segura de eso? ¿Tienen algún modo de medir la capacidad mágica de una persona? Fue la respuesta inmediata de la alicornio. Eso es algo imposible, la voluntad de una persona no se puede medir, gritó la rubia poniéndose de pie. En Equestria y el reino hechicero es algo totalmente cotidiano, fue la respuesta seca, que de inmediato dio paso a una sonrisa pícara que solo escapó a Eleanor en su furia, y puedo asegurarle que las reservas mágicas de Lois son las más grandes que he visto en una joven desde mi sucesora. Ella no fallaba en los hechizos por no tener magia, sino porque usaba demasiada en cada uno de los hechizos que lanzaba. Estas palabras causaron gran sorpresa en los presentes, mientras que Catleya solo veía con una sonrisa a su hermanita. Ella siempre supo que sería una gran maga. Lo siento, pero no veo fundación alguna para sus palabras. El método de enseñanza de la academia siempre ha sido efectivo. Intervino Karin nuevamente. Cierto, un sistema que usa analogías para explicar algo que no comprenden. Su sistema expresa que los alumnos piensen en su voluntad o magia como una fuente o un pequeño pozo, cosa que es regularmente acertada. Dar la razón a mi esposa no ayuda mucho a su punto, ¿lo entiende, verdad? Interrumpió por primera vez en la conversación el duque. Perfectamente, pero dígame, ¿qué sucede cuando se usa esa analogía con alguien que en realidad posee un mar en vez de un pequeño pozo? Celestia dejó que sus palabras se hundieran en sus objetivos. Estaba disfrutando bastante los rostros que formaban los duques con cada nueva idea que les ponía enfrente. Es momento del cierre con broche de oro, jijiji. Estoy bastante segura de que fue por eso que perdieron uno de los elementos de su magia con el tiempo. ¿Cómo se atreve esta desconocida a decir que Lois es la mejor? Cuando ni siquiera puede lanzar un hechizo correctamente. Tonterías, Lois simplemente no posee el poder para usar magia, exclamó Eleanor molesta. Las palabras de Celestia habían estado llenando de calidez el corazón de la pequeña maga hasta ahora. Estaba conmovida por la confianza que ponía en ella, por lo que la última exclamación de su hermana mayor la molestó bastante. Sacó su varita y lanzó un hechizo hacia el jardín. Esto silenció todas las protestas. En el jardín un destello y una gran llamarada sacudieron el ambiente. Lois había lanzado el hechizo, gran bola de fuego, lo suficientemente cerca para que todos sintieran el calor. Eleanor. Yo me he estado esforzando mucho, al fin encontré una maestra capaz de decirme dónde estaban mis fallos. Estoy trabajando mucho para arreglarlos, no permitiré que menosprecies mi esfuerzo. Todos estaban anonadados a excepción de Celestia y Satoru. Karin no podía creer lo que vio. Ese no era un hechizo pequeño, era uno de los más exigentes que podía usar un mago triangular. Un hechizo que solía enseñársele a alumnos selectos entre quinto y sexto año, y su hija lo acababa de usar sin siquiera sudar. Una gran porción del pasto y un pequeño árbol habían sido totalmente incinerados por el hechizo. Tras unos momentos, el duque se puso de pie y caminó hasta su hija, hincándose frente a ella para que sus miradas estuvieran a la misma altura. Has dicho que su majestad necesitaba tu poder, ¿verdad? Sí. Escúchame bien, esto es importante. Fue realmente cuando no había nadie más alrededor que su majestad te dijo que tu poder era necesario para ella, ¿verdad? La pequeña maga se paró más derecha y con orgullo proclamó. Sí, su majestad me dijo que mi poder era necesario para ella. Eso es un gran honor, un terrible gran honor. Sin embargo, no hay forma de que lo reconozca. Para. La gente siempre puede cometer errores a causa de eso llamado lealtad. Yo mismo aclararé todo a la reina. Jerome. Sí, contestó el viejo mayordomo que se acercó de inmediato. Prepara papel y pluma. El mayordomo hizo una reverencia y partió de inmediato a cumplir el pedido de su amo. Al verlo retirarse, el duque volvió nuevamente su vista hacia su hija menor. Tienes que elegir un yerno para mí. Las palabras de su padre causaron un paro abrupto en su mente. ¿Por qué? No voy a permitirte participar en esta guerra. Estoy totalmente convencido que es lo mejor. Aún estás confundida por lo que pasó con el traidor de Worlds, ¿verdad? Elegirás un yerno para mí. Eso calmará tu ansioso corazón. Está bien, eso apagará tus deseos de ir a la guerra. Es una orden y no aceptaré otra palabra al respecto. Para. El duque se volvió al mayordomo que regresaba para anunciarle que los implementos solicitados ya se encontraban preparados en su oficina. Jerome, Lois no tiene permitido dejar el castillo, ¿entendido? Por supuesto.
asintió el viejo mayordomo. Con eso el duque se puso de pie y dejó la mesa. Por tu culpa padre se preocupa mucho, ahora debes de elegir un yerno. Declaró con frialdad Eleanor. ¿Por qué debo de hacerlo? Según la tradición tú deberías ser la primera en casarte. Las palabras de Lois fueron interrumpidas, su hermana le pellizcaba la mejilla. ¿Te estás burlando de mí, o es que acaso tienes un amante? Sí debe ser eso, te estás burlando de mí porque tienes un amante. La pequeña maga se liberó de su hermana, y la volteó a ver con furia en los ojos. No, no tengo ningún amante. Yo me he esforzado mucho, ya puedo usar magia correctamente, ¿por qué padre no confía en mí? ¿Por qué nadie confía en mí? Con los ojos llenos de lágrimas, Lois se dio media vuelta y salió corriendo. Oye, espera, aún estamos hablando contigo. Al ver a su ama salir corriendo, Ain suspiró y comenzó a seguir sus pasos. Mientras tanto, en la mesa, Eleanor y Karin seguían discutiendo sobre qué hacer y ordenando a los sirvientes que trajeran de regreso a Lois. Catleya quería seguir con la conversación interrumpida, por lo que le hizo una seña a Celestia para que la siguiera hasta su cuarto, dejando a su hermana mayor y madre con sus cosas. Sin perder el tiempo, la alicornio la siguió en silencio. Oh. Ainz estaba sorprendido por lo rápida que había sido Lois, si bien él no estaba corriendo, si caminaba con paso presuroso y aún así no la alcanzaba. Afortunadamente no había salido de su rango de detección pasiva de vida, por lo que sabía exactamente dónde estaba. Al llegar al lugar, se percató de que era un pequeño lago con un diminuto muelle donde solo había un pequeño bote atado a este. Sentándose en el borde con las piernas cruzadas y la mirada hacia el lago, Satoru habló al bulto cubierto por una manta en el bote. Sabes, tal vez lo hayan hecho de la manera incorrecta, pero es tu familia y por lo que pude ver lo hacen porque están preocupados por tu seguridad. La pequeña maga levantó la parte que cubría y miró a su familiar aún con lágrimas en los ojos. Lo sé, ahora vete, si te quedas aquí me encontrarán fácilmente. Asterisco sniff asterisco. Eso tiene fácil solución. Lois vio a su familiar sacar algo de su muslera. Era una de esas tarjetas metálicas, solo que esta tenía la joya en la parte inferior y era de un color diferente. Vio que la activó y la lanzó hacia el principio del muelle donde se consumió en un instante, picando su curiosidad. ¿Y esa tarjeta? ¿Qué es lo que hace? Esa es una tarjeta de ilusión. Crea una imagen realista de mi elección a nuestro alrededor, formando a su vez una barrera que impide que el sonido deje nuestra ubicación. Eso quiere decir que podemos hablar libremente, dijo la peli rosada con total sorpresa en el rostro sentándose en el bote. Así es, durará un máximo de un par de horas. Aunque bien puedo extenderla indefinidamente con mi magia. Pensó al final. Me siguen tratando como si fuera una niña, aun cuando ya casi estoy en edad de poder tener hijos, es frustrante. Esta afirmación tomó desprevenido al Overlord que casi pierde el equilibrio. Ah, cierto. Ahora lo recuerdo, se ve mucho menor de lo que realmente es. Sí bueno, eso es normal, después de todo eres la menor de sus hijas, sin importar la edad que tengan, o incluso si ya tienen familia propia, para un padre todas sus hijas son sus pequeñas bebitas. O eso creo, solo espero yo no ser demasiado sobreprotector con mis hijas más adelante. En ese momento algunos sirvientes pasaron corriendo por el área y pudieron escuchar sus palabras. Ya la han encontrado. No, aún no. Vaya, al parecer todos tuvimos la misma idea. Dijo un tercero al llegar. Sí, punado la señorita Lois era pequeña siempre se escondía en el bote del lago cuando se deprimía. Pues sí, pero ese no parece ser el caso esta vez, sigamos buscando. Con eso el grupo de sirvientes se alejó, dejando totalmente asombrada a Lois. Wow, tenías razón, ni siquiera nos vieron, pero, ¿cómo es que pudimos escucharlos? ¿No dijiste que la barrera bloqueaba el sonido? Lo hace, pero solo el saliente, no el entrante. Después de un rato de estar solo sentados mirando el lago, y ver que la pequeña maga finalmente se había aclamado, Ainz habló nuevamente. Sabes, aun si tu padre puede prohibirte salir de sus territorios, y aun si la reina aceptara, cosa que estoy seguro que no hará, hay alguien más apoyándote. Dijo el Overlord, mirando a Lois con una sonrisa. La pequeña maga sonrió, agradeciendo en su mente el apoyo de su familiar. Al ver que ella no lo había entendido, agregó. Es decir, yo solo respondo a las leyes del reino hechicero, y no es como si tuviéramos algún vínculo que extienda su protección sobre ti en caso que decidas pedirme hacer algo por ti sin el consentimiento de tus padres. El significado de las palabras de Satoru finalmente tomaron forma en su mente y lentamente la sonrisa se extendía aún más sobre su rostro. No solo Celestia cree en mí, él también cree en mí, aún más que mi propio padre. La pequeña calidez que estaba en su pecho tras ser defendida por la alicornio, regresó a la pequeña maga con una venganza, ahora era una llamarada de voluntad por servir a la reina. Entonces vámonos, no hay tiempo que perder. Exclamó Lois con una gran sonrisa en el rostro. Oh. Al mismo tiempo que todo el drama con Lois se daba en los terrenos de la familia Boulier, dos mujeres habían llegado a su destino. Catleya y Celestia se sentaron a la mesa de centro en el cuarto de la primera. Era momento de que obtuvieran más respuestas. Asterisco Gifu asterisco, si no le molesta señorita Celestia, me gustaría comenzar por lo más básico. Usted no es humana, ¿verdad? Por un instante se pudo observar sorpresa en el rostro de la alicornio. Ella no esperaba que esa fuera la primera pregunta, pero rápidamente se recuperó. ¿Qué le hace decir eso? ¿Acaso está insinuando que mi apariencia es desagradable a la vista? De ninguna manera, de hecho, he de decir que es bastante hermosa. No, llegué a esa conclusión después de tomar en cuenta todo lo que ha dicho hasta ahora, así como las cosas dichas por aquel individuo que suplantó a Nadine. Usted dijo que su apariencia no refleja su edad actual, por lo que usted debe de estar usando algún tipo de ilusión para cambiar su apariencia. Si desea que realmente confíe en ustedes la vida de mi hermanita, exijo que me muestre su verdadera apariencia. Habló Catleya con voz firme. Asteriscos y gasteriscos se enteró muy fácil de la verdad.
¿Cómo fue posible? Satoru me dijo todo lo que sabía cuando me dijo que podía responder, ¿o no? Sin saber la realidad, Celestia dudaba si debía revelarse, pero no podía usar una tarjeta de Message solo para eso. Oh. Mientras miraba relajadamente al lago con Lois, Ainz recordó algo momentáneamente. Ah, ¿no estoy olvidando nada? Espera, si le dije a Celestia que Catleya podía detectar las transformaciones e ilusiones, ¿verdad, Earl? Bueno, no es algo tan importante, dudo que se estrese por ello. Después de todo hice que la Changeling de la prueba se retirara tras revelarse el día de hoy, no pasará nada. Oh. Asteriscos y gasterisco, espero no causar un problema. Pensó resignada la alicornio. Tras desear que nada saliera mal, con un destello cegó temporalmente a Catleya, y cuando ésta pudo recuperarse, frente a ella había algo que no podía creer. Ante su vista aún se encontraba una mujer hermosa con algunos rasgos equinos, aunque sería más correcto llamarla hembra, no era humana, tenía alas, un cuerno en la frente, y una larga cabellera tricolor que parecía flotar por sí misma como si hubiera brisa en el cuarto, dándole una apariencia casi etérea cual un hada. Todo su cuerpo estaba cubierto de un fino pelaje de un color blanco prístino. Tras unos momentos de observación se dio cuenta que realmente no se trataba de un cabello muy largo, sino que ella tenía melena y cola en colores similares. ¿Qué eres exactamente? Jamás había visto nada como tú. Preguntó la ahora única peli rosada de la habitación. Mi raza se llama Alicornio y soy una de las únicas 5 verdaderas Alicornio de Ecus. Ecus, ¿no había dicho anteriormente que su nación de origen se llamaba Equestrie? Oh, siento la confusión, es verdad que provengo de Equestrie, sin embargo, Ecus es el planeta. Verá señorita Catleya, su hermanita tiene tanto poder que pudo convocar a alguien de otro mundo. Incluso podríamos decir que otra dimensión completamente, así de grande es su océano. En esa corta oración había mucha información, y la mente de Catleya intentaba comprenderla toda lo más rápido posible, entonces todo comenzó a encajar. El guerrero. Dijo finalmente la peli rosada. Así es, él es Satoru Suzuki, uno de los subordinados más allegados del reino hechicero. La señorita Louise le convocó en el ritual de invocación del familiar. En este momento todo subordinado del reino hechicero en este mundo responde a él como máxima autoridad. Pero, él es humano, ¿no? Crucé la mirada con él varias veces y no sentí nada fuera de lugar y la sirvienta falsa dijo que yo tenía algo, que me permitía sentir si algo era real o no. Así que realmente había algo que él no me dijo. Pensó la alicornio con molestia, entonces él seguramente sea como aquella chica de la que habló Twilly, ¿cómo era? Arole, algo así, seguramente es igual que ella. Probablemente él sea un humano inmortal. Las palabras escaparon la boca de Celestia en voz alta sin darse cuenta, lo cual captó de inmediato la atención de la mujer frente a ella. Eso es imposible, nadie puede ser inmortal. Respondió con molestia Catleya. UPS, yo misma he vivido por más de 1000 años y solo en sus dominios he visto cosas que jamás había visto, por lo que no creo que otorgar inmortalidad esté totalmente fuera del alcance del rey hechicero. Después de todo, él es el amo de la vida y la muerte. Esa tarde, muchas preguntas de la segunda hija de la Boulier quedaron sin responder, ya que el caso de Celestia era el mismo que el de Parinx, pero mucho sobre Equestrie le fue revelado. Está por demás decir que a ella le encantaría visitar ese lugar. Las horas pasaron entre plática y preguntas y la tarde comenzaba a llegar lentamente. Una tierra de paz y armonía, me gustaría mucho verla con mis propios ojos. Pensó Catleya, aturdida por todo lo que había escuchado, pero al final logró recordar algo más que quería preguntar. Por cierto, ayer por la noche Parinx me dejó esto. Habló acercándose a su mesa de noche y sacando la delicada botella del cajón superior. Me dijo que era un medicamento, pero me gustaría saber si es realmente seguro para mí. Emma Chen, eso es una poción de estasis. Se usa para aliviar los síntomas de los pacientes cuando están lejos de la atención médica. Retrasa o contiene todos los malestares de una enfermedad o lesión de manera temporal, pero no las alivia. Suele administrarse en casos graves o delicados para permitir que el paciente tenga el tiempo suficiente como para recibir las atenciones necesarias. Es completamente seguro. Ya veo. La peli rosada estaba por hacer otra pregunta, pero de inmediato notó el cambio de actitud de Celeste. Tenía 2 dedos en la sien y un rostro serio. Sí, entiendo, nos prepararemos de inmediato y le veremos en el carruaje. El mismo destello volvió a llenar la habitación y Celestia se encontraba de nuevo en su apariencia humana. Lo siento, pero me temo que tendremos que dejar nuestra charla para otro día. Debo de retirarme. Fue un gusto hablar con usted, y si algún día viaja al reino hechicero yo misma le mostraré la capital. Sí, por supuesto, lo mismo digo. Debe de haber recibido uno de esos hechizos de comunicación que menciono. Pensaba la hermana de Lois mientras se despedía. Unos minutos después, Siesta y Celestia se encontraban entrando al establo y encontraron que el carruaje ya estaba listo, con un hombre nervioso que se encontraba sentado tras las riendas. Ambas subieron sin perder el tiempo y se pusieron cómodas. Dentro ya les esperaban Lois y Satoru. Excelente, conductor, ya es hora de irnos, exclamó Ainz. Sí. Creo que fue demasiado usar con el miset de sangre para convencerlo, pensó al escuchar la respuesta aterrada del conductor. De inmediato el carruaje comenzó a encaminarse hacia la reja que conducía al camino principal. El hombre apresuraba los caballos lo más que le era posible, pero sin conducir descuidadamente. Temía que su cabeza rodara si molestaba al hombre. El duque finalmente había recibido información por parte de los criados sobre la ubicación de su hija y se apresuró para detener el carruaje, pero cuando finalmente salió por la puerta principal, este ya se encontraba fuera del alcance de su magia, pero no había perdido su sonrisa. Estaba seguro de que no podrían salir. Hace algunas horas él había ordenado que se cerraran las puertas para evitar algo así. Asterisco glub glub asterisco. Tenía un sabor agradable. Estaba segura de que sabría por lo menos tan mal como mi otra medicina, pero qué grata sorpresa.
Tras beber el contenido de la botella después de armarse de valor, ella sintió que todas sus dolencias y malestares se esfumaban rápidamente y con una gran sonrisa se acercó a la ventana para despedir a su hermana y a los emisarios extranjeros, pero el carruaje llevaba mucha prisa y no lo alcanzó, ya se alejaba. A la distancia pudo ver que la puerta del castillo estaba siendo cerrada. Oh, ellos no podrán salir, no debemos hacer enojar al reino hechicero por ningún motivo. Oh. El duque de la Boulier estaba prácticamente cantando su victoria, pero justo cuando la puerta se cerró por completo, esta simplemente se desplomó, cual si estuviera hecha de fango, dejándolo totalmente sin palabras. Él no conocía a nadie con el alcance para algo así y no era posible apuntar a algo que no estuviera a la vista desde dentro del carruaje. Su ira fue lo siguiente en presentarse. ¡Guardias! ¡Guardias! Rojo de la ira se dio vuelta y estaba por dar orden de perseguir el carruaje y traer de regreso a su hija, pero algo imposible lo dejó sin palabras e incluso lo hizo olvidar totalmente su ira. Cuando la duquesa y Eleanor salieron de la casa para alcanzarle, le miraron mirar con un rostro de absoluta sorpresa hacia arriba y a su izquierda, siguieron su vista y quedaron igualmente sin palabras. La débil Catleya, que no podía usar ningún hechizo complejo o exigente sin agotarse o hacer ninguna actividad extenuante sin sucumbir a sus males, se encontraba flotando en el aire bajando lentamente desde una altura superior a la de la mansión. El aire jugaba con su cabello y ropas, dándole una apariencia etérea y el sol de la tarde brillando detrás de ella le hacía ver como un ángel bajando del cielo. Cuando ella finalmente tocó tierra, su padre la abrazó fuertemente con los ojos llenos de lágrimas. Hija mía, ¿cómo es esto posible? ¿Te sientes bien? ¿Deseas agua? ¿O sentarte? MHNHN, no padre, me siento perfectamente, como jamás me había sentido. Es un milagro del fundador, estás curada. Viendo a su hija enfermiza, Karin y su hija mayor también compartían la alegría con él, pero ninguno de los tres esperaba las últimas palabras que salieron de su boca. No padre, no es así, estoy mejor gracias al reino hechicero, pero es solo temporal, cuando menos por ahora. Yo fui quien dejó ir a Lois padre. Tenemos que hablar sobre lo que pude conseguir de la señorita Celestia sobre el reino hechicero. Ellos son alguien con quien no debemos estar en malos términos por ningún motivo. ¿A qué te refieres, Catleya?, preguntó la duquesa. Vayamos dentro, este tema será mejor acompañarlo con una bebida relajante. Oh. En el camino de regreso, tras varias horas de viaje después de dejar el pueblo en el que se habían detenido al llegar, la pequeña maga asintió con su cabeza para sí misma y levantó su rostro con una gran sonrisa en él. Gracias. Esto tomó desprevenidos a Satoru y Celestia, que después de escucharla cruzaron sus miradas confundidos, entonces ambos centraron su mirada sobre la peli rosada mientras levantaban una ceja solicitando más palabras. De contexto. Les agradezco a ambos su apoyo y confianza en mí, eso es lo que quise decir. El momento no necesitaba más palabras. Las sonrisas en los rostros de aquellos quienes eran el objetivo de sus palabras eran más que suficiente. La única expresión incómoda en el carruaje era la de siesta, pues no sabía qué debía hacer en un momento como ese o a dónde debía mirar. Oh. Después de su regreso a la academia, solo faltaba que la guerra iniciara. Lois y todas las hijas nobles de Tristane siguieron con sus clases normales. Los meses pasaron hasta que finalmente se acercaba el momento. Durante todo ese tiempo, todas las fuerzas se amasaban lentamente en el puerto de La Rochelle, esperándose llegar el momento en que la isla de Albion se encontrara en su punto más cercano para la invasión, con la armada siendo ensamblada y coordinada por el general de Poitiers, un hombre respetado y reconocido por Henrietta como un gran comandante, audaz y prudente, mientras que las tropas eran coordinadas, entrenadas y reunidas bajo la atenta supervisión del duque de la Boulier, él. Campamento se formó en la parte más alta del gigantesco árbol Yggdrasil, donde se instalaron tiendas y todos los aparejos necesarios para la coordinación del ataque. Y los días de combate se acercaban más y más. En el primer día de la última semana de luna llena del año, en la tienda de campaña instalada como centro de mando de la expedición, un grupo se encontraba discutiendo los planes a seguir. El combate sacrificará muchas vidas, dijo el duque de la Boulier con tono de reproche a la reina. Con un plan como este es posible que seamos derrotados, agregó el cardenal Mazarino. No tengo intención de ser derrotada. Asterisco Gifu asterisco el capitán de Poitiers es un excelente estratega. Estoy segura de que tendrá éxito en la incursión, respondió Henrietta dominando apenas su temperamento. Debo de controlarme. Si bien deseo la cabeza de Cromwell por todo lo que le hizo a Vales, esto debo hacerlo con la cabeza fría o solo. Desperdiciaré las vidas de quienes me apoyan, por su memoria no puedo permitirlo. Además, ¿qué podría pensar de mí si fracaso aún con la ayuda de ellos?, pensó levantando su mirada y cruzándola con la única figura no humana en la tienda. Y así será, Su Alteza. Le aseguro que mis tropas se encargarán de que el éxito sea absoluto. Nosotros seremos la defensa. Nos ocuparemos de cualquier cosa que se acerque a sus buques. Las palabras confiadas de la hembra frente a ellos causó que algunas cejas se levantaran entre el grupo. Sus palabras reflejan una gran confianza en sus tropas, comandante Tempest, pero hasta el momento no he visto llegar ningún navío del reino hechicero. ¿Cómo piensan apoyar nuestros buques?, preguntó con neutralidad el general de Poitiers. A diferencia de la pequeña incursión en Tarbes, esta vez se ha movilizado una cantidad más contundente de tropas. El primer, tercer y séptimo batallón aéreo se encargarán de la escolta de sus navíos, mientras que el primer y cuarto regimiento de las tropas de choque acompañarán a sus soldados en tierra. Siento interrumpir, habló el duque, pero, si ese es el caso, ¿dónde están sus tropas terrestres? Solo he visto a sus tropas aéreas. Mientras hablaba el duque no podía evitar recordar su propia incredulidad. Cuando vio a las tropas del reino hechicero, se trataba de una gran cantidad de semihumanos y demihumanos como nunca había visto, y todos usaban armaduras y equipos que dejaban en vergüenza las mejores armas encantadas de Tristane. Solo espero que su fuerza esté a la par de sus equipos, pensó aún no muy convencido el duque. El muelle ya está muy lleno actualmente, y no es necesario que nuestras tropas estén aquí antes de iniciar el ataque. Llegaran y desembarcaran al mismo tiempo en territorio enemigo con sus tropas.
Y si las cosas se ponen demasiado mal, aún está la carta del triunfo de Tristán. La usara en esas condiciones, ¿cierto? El vacío. Intervino el cardenal Mazarino. Ante estas palabras la reina bajó su mirada, no podía cruzar su vista con la del duque. Soy de lo peor, deberían quemarme, con gusto me quemaría para expiar mis pecados. Confié el secreto del vacío a unos pocos de los generales, aunque a ninguno he dicho el nombre de su usuario, solo que fue quien ayudó en la batalla de Targ, y gracias a quien logramos la victoria, aun cuando no me creyeron del todo, y todo ¿por qué? Solo para vengar la muerte de mi amante. Sí, me quemaré en el infierno por esto. Así es, cardenal, los generales tienen mi autorización para hacer uso del vacío, pero solo como último recurso. Solo espero que las decisiones que he tomado me permitan asegurar la soberanía de Tristán y si en consecuencia el pueblo desea mi cabeza se las daré gustosa después de que me asegure de que estén a salvo. Fuera de la tienda, los gritos y ovaciones de los soldados preparándose para el ataque solo incrementaban las culpas y los pensamientos negativos en el corazón de la reina. ¡Viva Tristán! ¡Viva su majestad la reina! ¡Viva! Oh. Montados en el Barcenda, uno de los más nuevos diseños de buque de Tristán dedicado para movilizar el cuerpo de jinetes de dragón, se encontraban Satoru y Louis, que eran vistos de manera curiosa por el resto de los tripulantes. Todos sabían que se trataba de alguien importante entre las tropas, pero nadie estaba seguro de cómo o por qué. Se suponía que en ese buque solo montaba el cuerpo de jinetes de dragón y no habían visto ningún dragón extraño o desconocido, ni siquiera uno que estuviera sobrando. La curiosidad solo era reforzada por el hecho de que el primer oficial de la nave mismo les trataba con respeto y cordialidad. «Sabe, se me había notificado que transportaría al jinete del legendario Fénix que ayudó en la batalla de Targ», dijo el capitán, acercándose al par que hablaba calmadamente en cubierta con Louis. «Ah, oficial de Puente Curiú Surei, saludo a Ains alegremente, sí bueno, verá, el Fénix. Como lo nombra es más una reliquia histórica que preferimos conservar por su valor como antigüedad. Mi montura nos alcanzará en la Rechelle, ya que este barco no la soportaría». Si esas palabras hubieran sido escupidas por cualquier noble lo habría tachado de arrogante y pretencioso, pensaba el capitán, pero no este hombre. Me considero buen juez del carácter de las personas, y este hombre es en definitiva alguien único. Me pregunto, ¿qué clase de montura usará alguien como él? Cuando el hombre se giró el capitán no pudo evitar sentirse impresionado. El sujeto era más alto que él y la hermosa armadura de colores negros con retoques de morado y oro se veía imponente. Y la media capa roja sobre sus hombros solo aumentaba la imagen de un caballero valiente y poderoso y la humildad con que se manejaba era algo sumamente raro de ver. Pronto llegaremos a nuestro destino y el combate comenzará. Supongo que estarán listos para un combate duro, ¿verdad? Haremos nuestro mejor esfuerzo. Fue la respuesta sobria del guerrero. Una sonrisa se formó en el rostro del oficial. Cuando se realizó la reunión estratégica para planear el ataque, este hombre no solo mostró gran mente estratégica, sino que mostró una gran habilidad para manejar a los demás. No recuerdo una sola reunión estratégica en todos mis años de servicio que haya sido resuelta tan rápido como esa. Eso es todo lo que podemos pedir, señorita, la flota de Tristán cuenta con ustedes, dijo el oficial retirándose tras despedirse con un saludo que fue nerviosamente respondido por Louis de igual manera. El plan era lograr una finta para engañar al enemigo haciéndole pensar que la invasión ingresaría por el puerto de Dartanes, cuando realmente aterrizaría en el Rosais. Louis se había pasado la noche revisando el libro de oraciones del fundador y tras algunos consejos de su familiar y que le diera un anillo que le ayudaba a recuperar más rápido su fuerza de voluntad. Por la mañana, tras un buen descanso, pudo encontrar un hechizo de ilusión que les ayudaría en la misión y lo había estado estudiando desde entonces. A lo lejos de él, un grupo de jóvenes caballeros con los que había compartido algunas copas anteriormente, aunque más bien deberían de ser llamados adolescentes, miraban al hombre con armadura con ojos de asombro que le recordaban mucho a Ains como le veían en algunas naciones cuando las visitaba. El Overlord disfrazado solo levantó su mano dando un pequeño saludo a los jinetes de dragón del segundo escuadrón. Después de todo, ellos serían su escolta durante la misión que estaban por tomar. Oh. Mientras tanto en Tristán, las chicas de la academia maldecían su suerte, siendo la más vocal de todas Kechi, deseando haber partido a algún otro lado. Incluso acompañar a Tavice a una de sus misiones sería preferible. Habló para sí misma la pelirroja. En ese momento se encontraban descansando, en sus habitaciones, pero desde hace algunos días, la capitana de la guardia personal de la princesa había sido despachada a la academia junto con todas sus tropas. Le habían encomendado entrenar a todas las hijas nobles para el combate, como medida preventiva en caso de que perdieran demasiadas tropas en el ataque inicial y necesitaran de más oficiales nobles. Me duele todo. Jejeje, lo único bueno de todo esto fue cuando esa Chevalier retó a la investigadora del reino hechicero. Jajajaja, su cara fue invaluable. Como me gustaría que existieran formas de capturar un momento de manera instantánea. Flashback. Muy bien todas, no quiero escuchar ninguna queja. Su Majestad la Reina me ha encomendado entrenarlas y volverlas oficiales competentes. Así que lo primero que todas tienen que hacer es mejorar su condición física. Después de eso aprenderán a luchar sin armas o magia. El quejido comunal de las alumnas de la academia reunidas en el patio se escuchó fuerte y claro. Nada de eso. La voz comandante de Agnès las calló a todas y las horas siguientes fueron de mucho y pesado ejercicio, cosa a la que las hijas nobles no estaban acostumbradas. Cerca de la hora de la comida se les dio descanso a todas y las sirvientas les sirvieron en el patio sus alimentos. Bien, ya comieron, se acabó el descanso, ahora haremos entrenamiento de combate mano a mano. De ninguna manera, ¿por qué tenemos que estar peleando como bestias con los puños cuando tenemos magia? Grito molesta la pelirroja. La mirada de la capitana de inmediato se clavó en ella. Ese tono de piel, ese color de cabello rojo como el fuego, de seguro es una noble mimada de Germania. Pensó Agnès con desdén. Oh, así que el aprender a defenderse sin usar magia está por encima de una noble. ¿Por qué no vienes al centro y demuestras que realmente no necesitan aprender a pelear usando únicamente su cuerpo? Champ, le enseñaré a esta plebeya su lugar.
pensó satisfecha Kechi mientras tomaba posición para un duelo. En cuanto estuvieron ambas de frente y a unos 6 mails de distancia, la capitana se sintió complacida por la confianza de su oponente. Preguntó su nombre y dio las condiciones del duelo. Bien, veo que no es una cobarde. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Kechi von Zerbst, la ardiente. Muy bien, señorita Zerbst. Le doy la oportunidad de hacer que me trague mis palabras. Todo lo que necesita es lograr atacarme con uno de sus hechizos y yo todo lo que haré será incapacitarla de seguir, usando magia. Kechi asintió aceptando los términos y una de las mosqueteras se acercó a fungir como la juez del duelo. Listas. Ambas asintieron. Comiencen. La pelirroja sacó su varita de entre sus pechos y la levantó en el aire. Estaba por lanzar una gran bola de fuego para callar a la mujer, pero solo la lanzaría cerca. No iba a matar a la capitana de la guardia personal de la reina por algo tan pequeño. Asterisco bam asterisco. Un fuerte ruido resonó y Kechi sintió que su hechizo se desplomaba en sus manos, causando una pequeña explosión ya que apenas comenzaba a reunir su voluntad para formar el hechizo. Entonces un grito silenció el patio. La señorita Zerbst ya no puede lanzar magia. La Chevalier de Milán, Agnes, gana el duelo. Decidida a no aceptar tal mentira, la pelirroja se levantó furiosa sin inmutarse por el estado decadente de sus ropas. Sin embargo, cuando levantó su mano para lanzar un hechizo a su oponente, se percató de dos cosas. La primera fue que de su varita solo quedaba el mango fuertemente sujeto entre sus dedos. La segunda, que en la mano derecha de su adversaria había una de las armas de fuego que solían usar las mosqueteras y en su izquierda se encontraba desenvainada su espada ropera. Y bien, ¿cómo piensa pelear ahora que no dispone de su magia, señorita Zerbst? HMP, solo debo de conseguir otra varita y guión. Y como piensa obtener otro en medio de un campo de batalla con un enemigo que no dejará de atacarle porque esté indefensa. A la pelirroja solo le quedó rechinar los dientes de molestia. En ese momento, una aura lavanda envolvió la mano de la capitana que sostenía el arma y la levantó del suelo. No podía soltarla ni deshacerse del aura que la rodeaba. ¿Quién eres y qué haces aquí?, exclamó una voz de mujer joven, llamando la atención de todos los presentes. Las mosqueteras dirigieron su mirada al origen e intentaron sacar sus armas de fuego para apuntar al atacante de su capitana, pero encontraron que no podían hacerlo. Una aura similar mantenía cerradas sus bandoleras, impidiéndoles sacarlas. ¿Y de dónde obtuvieron esas armas? Desde la derecha del grupo, una mujer de piel color lavanda con un cuerno en la frente, alas en su espalda y orejas equinas se encontraba de pie a la derecha del grupo con un brillo lavanda recubriendo su cuerno. ¿Cómo fue que se hicieron con esas armas? No corresponden a este lugar y su tecnología. ¿Acaso la célula de terroristas rebeldes aún existe? Más aún, ¿cómo fue que llegaron a este mundo? Eso es algo serio. Debo de comunicárselo al reino hechicero cuanto antes. Los pensamientos de Twilly fueron interrumpidos por la exclamación de todas las mosqueteras casi al unísono, que se inclinaron en reverencia de inmediato. Asterisco gasp asterisco, la emperatriz Twilight. Espera. ¿Qué? Oh no, yo no soy la emperatriz, solo me parezco bastante a ella. Un momento, para comenzar, ¿cómo es que saben que me parezco a la emperatriz? La mujer que mantenía flotando medio metro en el aire fue la que respondió por todas. Ah, cierto, no es igual a la emperatriz, exijo me baje en este instante. Somos el cuerpo de mosqueteras que fungen como guardia personal de su majestad la reina Enriqueta y estamos aquí, por petición de la misma para dar entrenamiento militar a las alumnas de la academia. Fue entonces que la mujer de color lavanda finalmente puso atención a los emblemas de las caballeras y a la que tenía flotando. Entonces la reconoció por las descripciones que le había dado Satoru sobre ella. Ups. Jejejeje, lo siento mucho. Es solo que escuche el disparo y me alarme, por lo que reaccione sin pensar mucho. Jejeje, mil disculpas por interrumpir. Dijo apenada Twilly, liberando al mismo tiempo a todas las mosqueteras, pero entonces recordó por qué había intervenido en primer lugar. Un momento, si realmente vienen a entrenarlas, ¿por qué escuché un disparo?, exclamó recuperando su mueca de molestia. La Chevalier de Milán insiste en que aprendamos a golpear a nuestros enemigos como meros brutos, respondió con clara ponzoña la pelirroja, sobando su mano que comenzaba a sentir los efectos del roce de la bala, y entramos en duelo para demostrarle que estaba equivocada, que no necesitamos aprender esas barbaries si tenemos nuestra magia. Al hablar del duelo, cierta frustración se hizo presente en la voz de la germana. Ella esperaba obtener la aprobación de sus pensamientos por parte de la investigadora mágica del reino hechicero, pero la respuesta fue totalmente contraria. ¿Pero por qué asegurarías algo tan absurdo? Toda magia necesita concentración. Solo siendo absolutamente invulnerable físicamente puedes hacer algo como eso en una pelea real. La respuesta puso una sonrisa en el rostro de la capitana, pensando que podía recuperar algo de cara tras haber sido tomada por sorpresa. Bien dicho, ¿le molestaría ayudarme a hacer una demostración? No creo que sea algo muy justo. No tiene importancia, se trata tan solo de una demostración. Podemos llamarlo práctica incluso. Asterisco sig asterisco ok, solo espero esto no sea demasiado. Todas las hijas nobles de la academia estaban algo molestas con la capitana de las mosqueteras. Era un hecho que sería un combate muy desigualado. Ella era una guerrera, mientras que Twilly era solo una investigadora. Ambas mujeres se pararon una frente a la otra, rodeadas por el resto de las alumnas y separadas poco más de 2 mails. La señal de inicio fue dada y el enfrentamiento comenzó. Comiencen. Rápidamente Agnes cerró la distancia en un par de pasos, lista para golpear el abdomen de Twilly con la mano derecha bien extendida, para no provocar tanto daño. Más grande fue su sorpresa cuando a mitad de su camino la investigadora tomó una pose curiosa. Parecía seguir totalmente relajada, pero la mano derecha estaba cerca del centro de su cuerpo completamente extendida, mientras que la otra se encontraba extendida al frente con las puntas de los dedos apuntando al cielo con el brazo izquierdo algo doblado y las piernas ligeramente flexionadas y cercanas a su centro. Véase la pose de portada de las películas Ip Man, y sí, le di a Twilly lecciones de Wing Chun. Cuando la rubia entró en rango, lanzó su golpe. Asterisco slam asterisco asterisco tampa asterisco.
y ella besó el pasto, mientras sentía punzadas en la axila del brazo derecho. Apenas si había logrado verlo, en cuanto su mano estaba a poco más de una palma de hacer contacto, su brazo fue batido a un lado por la mano izquierda de Twilly, mientras que la derecha golpeó con la palma abierta bajo su brazo extendido y el pie al frente había golpeado su rodilla izquierda, por un lado, haciéndole perder por completo su punto de apoyo para el golpe. Todas las alumnas estaban sin palabras y muchas bocas estaban abiertas de par en par. La mosquetera había sido derribada fácilmente por una investigadora sin usar magia, en un mero intercambio de golpes. Señorita Agnes, ¿no le golpeé demasiado fuerte, o sí? Con esa pregunta la rubia finalmente salió de su shock, se levantó y volvió a tomar una pose de combate. No, para nada, simplemente me tomo desprevenida, sigamos. Agnes se lanzó nuevamente al ataque, pero ya no lo hizo suavemente. Ahora sabía que su adversario sabía pelear, por lo que sus golpes ahora los lanzaba con los puños cerrados. Su segundo acercamiento fue más prudente. En vez de lanzarse directamente se acercó un poco más, quedando apenas al borde del alcance de Twilly. Entonces lanzó un derechazo a la mandíbula de la mujer de pie lavanda, pero su puño fue detenido por la mano izquierda de su adversaria al tomarla de la muñeca, desviando el golpe de su objetivo, mientras que la mano derecha de este estaba frente a su tráquea con los dedos extendidos, siendo efectivamente puesta en jaque. Con la mano izquierda, la rubia aparto la mano sobre su garganta e intento conectar al abdomen con un rodillazo, pero en cuanto levanto el pie del suelo, el pie derecho de Twilly barrió su pierna de apoyo, mientras que soltaba la muñeca y con la palma izquierda extendida la azotó de golpe en el suelo, haciéndole perder brevemente el aliento. Fin del flashback. JJJJJJA. La risa melodiosa de Kechi resonó en su cuarto. Su risa se perdió lentamente mientras se relajaba tras recordar la paliza que se llevó la capitana de las mosqueteras. Era tan terca, cayó al piso más de 10 veces y con cada una tardaba más en ponerse de pie. Bueno, pero puedo entenderlo un poco, su orgullo estaba en la línea. No se detuvo hasta que la investigadora le explicó su naturaleza después de que la acusara de estar usando magia. La sonrisa duró en su rostro mientras recordaba la cara de la rubia cambiar entre emociones durante la explicación hasta terminar en resignación. Con que alicornio, aún con ese cuerpo tan femenino ella tiene la fuerza física de 20 hombres y las alicornios reales como Celestia y Luna son aún más fuertes. Creo que les tengo envidia. Poniéndose cómoda en su cama, Kechi se acurrucó tratando de relajar sus adoloridos músculos. Una pequeña fragata se movía silenciosa por el cielo, acercándose a la Academia de Magia de Tristine. Habían llegado a su objetivo muy temprano por la mañana. Eran alrededor de las 4 de la madrugada cuando los hombres de Menville bajaron del navío con cuerdas de manera silenciosa. Seguidos de cerca por Wards, la suerte estaba de su lado. Por alguna razón no habían encontrado ningún familiar volador que pudiera alertar a sus blancos de su llegada, por lo que su descenso en la azotea de una de las torres pasó desapercibida. La noche tranquila y oscura por la gran cantidad de nubes en el cielo mantenía casi todo oculto. Era un clima desagradable para hacer guardia. Las dos mosqueteras de guardia en la torre de artillería asignadas como vigías esa noche platicaban entre ellas, para mantenerse despiertas. «Chachach, ¿escuchaste eso?», preguntó la mujer de pelo castaño. Su compañera afinó sus sentidos intentando ubicar el sonido mencionado por la primera. Ambas desenfundaron sus armas mientras miraban alrededor, intentando ubicar el origen del sonido extraño. Un repentino claro en las nubes permitió pasar la luz de las lunas que iluminaron tenuemente una figura, moviéndose silenciosamente hacia ellas, pero antes de que pudieran dar la alarma sus cuellos fueron rebanados por una cuchilla de viento. Ambos cadáveres fueron atrapados antes de tocar el suelo, evitando hacer ruido innecesario. «Dos mujeres, jóvenes por lo que puedo ver, lastima», dijo uno de los hombres que bajaron los cuerpos con una sonrisa. «No importa, ya no es tiempo de las viejas cortesías. Quemaré todo lo que esté en mi camino por igual», declaró Menville con una sonrisa. «Solo no debemos matar a los niños nobles, ellos servirán como rehenes», intervino Wards. «Oh, ¿significa eso que puedo quemar cualquier otra cosa?». La pregunta de «la llama blanca» fue enunciada con un gran tono de emoción que enfermaba a Wards, por lo que ignoró las palabras del asesino y sacó un mapa que brillaba tenuemente, mientras que, al fondo, los mercenarios hablaban entre ellos en voz baja. Ambas guardias solo traían armas de fuego. «¿Cuántos magos tendrán? Tal vez estemos de suerte y solo tengan mosqueteros». «Oye, estas armas de fuego están muy raras. ¿Será un nuevo modelo?». Dos de los hombres las tomaron y jugaron con ellas apuntándose entre ellos, presionando los gatillos mientras apuntaban al aire. Otro le arrebató el arma a uno y la apuntó a sus caras mientras les daba una mirada que decía: «Dejen de perder el tiempo». Extendiendo su mano izquierda al otro, este le dio el arma haciendo una mueca. Tras recuperadas ambas piezas, dejó las armas de regreso con el cuerpo al que pertenecía cada una. «Escuchen bien, llamo la atención de todos Wards, tenemos 3 objetivos, esta torre, la torre de dormitorios y la torre de clases en el edificio central». Los 3 hombres se rascaron la parte posterior del cuello, se pusieron de pie y se reunieron con el resto. «Yo tomaré la torre de dormitorios», dijo Menville. «Jan, Ludwig, Germain, Itz y Giovanni se encargarán de la torre de clases, Celestine y el resto limpiarán esta antes de unirse a ellos». Las órdenes fueron concisas y claras, todos los hombres se movieron rápidamente. La torre de artillería había sido utilizada como almacén hasta hace poco. Cuando las mosqueteras llegaron, varias habitaciones fueron transformadas en dormitorios, por lo que en ese momento un escuadrón de mosqueteras y la capitana residían dentro de la torre. Agnes acababa de levantarse a tomar un vaso de agua, cuando se lo había servido y estaba por beberlo. Ruidos que venían del pasillo llamaron su atención, parecía ser un grupo que se movía con precaución. Dejó el vaso sobre el buro y se apresuró a tomar su espada de su funda que se encontraba colgada en la cabecera de la cama. Moviéndose en completo silencio, se paró detrás de la puerta, preparada en caso de emergencia. Dio una mirada alrededor de la habitación para ver si algo le podía servir para defenderse y vio un espejo de pedestal. Una sonrisa se formó en su rostro.
Celestine era seguido por otro a través de los pasillos de la torre. El grupo se había dividido, 2 por cada puerta por piso. Su plan era tomar a todos los guardias por sorpresa en su sueño. Hasta ahora todos los pisos superiores habían estado totalmente solos o llenos de materiales propios de la torre. Actualmente se encontraba en el segundo piso, ya casi al final de su descenso. Pensando que tal vez no había nadie más en la torre, se acercó a la penúltima puerta del pasillo, esperando encontrar otro almacén, pero al abrir la puerta se encontró de frente con un apuesto noble que le apuntaba con su varita. Asustado por el encuentro inesperado, lanzó apresuradamente el hechizo, lanza de hielo, y cayó muerto. Celestine. Lo que vio al atravesar la puerta no era una persona, se trataba de un objeto mágico. Era el espejo del mentiroso, un objeto mágico que invertía todo lo que se miraba en él, hacía feo lo bonito y daba belleza a lo feo, por lo que el hechizo, al chocar contra la superficie del espejo, se invirtió, cambiando su dirección 180 grados, atravesando el pecho del mismo mago que lo había lanzado. Al ver a su compañero caer, el segundo se apresuró a entrar a la habitación y encargarse de quien estuviera dentro, pero en cuanto pasó el marco, una espada ropera atravesó la madera de la puerta, degollándolo al instante. Unos momentos después, sus mosqueteras llegaron a su habitación. «Capitana, ¿se encuentra bien?» «Estoy bien. ¿Qué ha pasado?» Contestó asintiendo. «2 hombres entraron a nuestra habitación, intentaron matarnos dormidas, pero ya nos encargamos de ellos. 2 hombres en mi habitación y 2 en la de ellas, esto no me gusta, deben de ser perros de Albión», pensó la rubia. «Prepárense todas cuanto antes, estoy segura que no son los únicos. Una escuadra suba a confirmar el estado de los demás pisos y no se separen. Si se ven superadas, retrocedan de inmediato, al resto las quiero listas y siguiéndome en 3 minutos, ¿está claro?» «Sí». «Oh». Menville había asegurado sin ningún problema a todas las alumnas y las condujo al comedor en el edificio central. Sin retrasos, las jóvenes nobles estaban muy asustadas y aún en sus camisones de dormir, por lo que no opusieron resistencia alguna a la invasión. Las varitas de todas habían sido recolectadas y puestas en una bolsa. Unos momentos después vio que sus hombres asignados al edificio principal bajaban con sus propios rehenes. Ver entre ellos al viejo director Asmen puso una gran sonrisa. En su rostro, todos los rehenes habían sido rápidamente atados con un hechizo que aseguró sus manos y tobillos con cuerdas bien ajustadas. Frente a él prácticamente solo había mujeres, el viejo era el único hombre. «Mantengan la calma, mientras nadie intente hacerse el héroe, haga ruido o desobedezca nuestras instrucciones, nadie saldrá lastimado», dijo Menville con una gran sonrisa en el rostro, sentado cómodamente en una silla. Entonces un sollozo se escuchó, una chica había comenzado a llorar, él se levantó y caminó hacia ella, apuntándole con su bastón al estar frente a ella. «¿Te gustaría convertirte en cenizas?». Las palabras no habían sido habladas con el tono de una amenaza, pero era claro que habían de tomarse como tal. La chica dejó de llorar de inmediato. «Muchacho», habló con voz calmada el director. «¿Qué?». Se volvió Menville hacia él. «No uses la violencia contra mis estudiantes. Albión nos quiere como rehenes, ¿no? Para usarnos como moneda de cambio en negociaciones, ¿verdad?». «¿Cómo lo sabes?», preguntó intrigado el hombre. «Es bastante obvio, ¿no lo crees? Magos experimentados que vienen desde lejos, y no vienen buscando riquezas. Su objetivo es bastante claro, por lo tanto, le conviene ser más paciente para lograr sus objetivos. Lo que te conviene, viejo, es cerrar la boca y considerar qué valor puede tener un anciano para la nación», dijo burlonamente uno de los secuaces. Con la conversación terminada definitivamente, todos comenzaron a asegurar el comedor. Fue entonces que Menville notó que el resto de sus hombres no llegaban. «Esos idiotas se están tardando, ¿será que se detuvieron a divertirse? No, ya saben que no deben tardarse o el enemigo podría conseguir refuerzos». Los pensamientos del líder mercenario fueron interrumpidos por una voz que venía desde afuera. «A los del comedor, somos las mosqueteras de su majestad». Con una sonrisa Menville se dirigió a la puerta para negociar con las personas de afuera. «Oh». En el puerto de Rosais el combate en el suelo era arduo, para todos, menos para un hombre en armadura negra. Los hechizos lanzados por los nobles de Albión desaparecían como si estuvieran lanzando puños de arena a un muro. De granito sólido, los soldados enemigos caían por decenas con cada movimiento de su espada, dejando atónitos por igual a sus enemigos como a sus aliados. «Hoy, Satoru, sabía que eras fuerte pero no me esperaba algo así. ¿Qué infierno de entrenamiento haces?», preguntó Derflinger igualmente impresionado. Estaban repeliendo un ataque con el que habían intentado tomar desprevenidas las fuerzas de Tristane y el reino hechicero. Ainz estaba por responder que ese no era el momento para hablar, pero entonces la advertencia de un «Missile» entrante sonó en su mente. Todos saben que estoy en medio de una batalla, probablemente sea algo importante», pensó y se retiró de inmediato del frente, fingiendo estar recuperando su aliento por un momento. «Sí, ¿qué sucede?». «Satoru-sama, hay una emergencia», se escuchó la voz de Twilly. «Un escuadrón de mercenarios se infiltró en la academia. Tienen a las alumnas como rehenes». Las batallas de Zero. Tercera parte. El momento de comenzar la misión se encontraba a solo unos minutos. Los caballeros de dragón se encontraban en formación y listos para despegar. Lo único que faltaba era que la usuaria del vacío y su familiar estuvieran listos, pero nadie sabía cuál era la montura del imponente guerrero, lo que generaba muchas dudas e incertidumbre. En la tienda de comando, las figuras encargadas de manejar esta guerra estaban a la expectativa para iniciar la operación. «Comandante Tempest Shadow», dijo la voz un tanto despectiva de un hombre rubio. «¿Cuánto más tendremos que esperar para la llegada de la montura que usara el guerrero de su reino?». Se trataba del duque de la Boulier, que aún miraba de manera despectiva a los representantes del reino hechicero. Su comentario y tono de voz tenía la intención de reprochar la acción de hacerlos esperar, pero no logró su objetivo. «No tiene de qué preocuparse, duque.
Aún faltan algunos minutos antes de que inicie la operación. De hecho, es probable que llegue en cualquier momento. Dígame, ¿le gustaría presenciar la llegada personalmente? El comentario fue hecho en un tono amable, pero en los ojos de la unicornio, las hermanas Faust podían ver traviesa malicia. Ellas no sabían que sería la montura de Satoru, pero estaban seguras de que sería algo fuera de la imaginación de la gente de Alqueginia. H.M.P. seguro será alguna bestia detestable. Pensó el general de las tropas de infantería y padre de Louis, será bueno para la moral de las tropas que vean a sus superiores despedirlos. El tono con el que habló el duque mostraba algo de su desdén, cosa que solo provocó una sonrisa en las yeguas y que la reina agitara la cabeza suspirando silenciosamente. Oh. Los generales ya se encontraban fuera de la tienda, mirando al Barcenda y su escolta de caballeros dragón que estaban listos para zarpar. La escena era inspiradora con tantos soldados listos para la batalla, pero algo faltaba. No había ni rastro de alguna montura especial en las cercanías. Sin embargo, antes de que los nobles pudieran expresar sus dudas o quejas, la voz de la yegua de color cereza los cortó. Ah, puntual, tal como era de esperarse de su majestad. La mirada de ésta se encontraba mirando hacia el cielo, fija en un punto lo suficientemente alejado del barco que se escapaba de la vista de todos. Siguiendo su vista se quedaron sin palabras. Un enorme círculo se encontraba flotando en el aire, tan oscuro como la noche, interrumpido solo por ligeros matices rojizos. Pero lo que los había dejado congelados y sin palabras no fue el hechizo Geek que estaban presenciando. No, lo que les tenía pálidos como pergaminos y quietos como estatuas era la criatura que salió del portal. Jajajajajaja, excelente elección. Ciertamente es lo mejor para esta situación. La sonora risa de la unicornio era el único sonido que circulaba por todo el campamento. Oh. En el puerto de Dartanes, las tropas que hacían guardia se movían frenéticamente para todos lados, preparando unidades de intervención intentando evaluar la amenaza que se acercaba. Una patrulla de jinetes de dragón habían avistado la presencia de enemigos bastante temprano por la mañana y dieron la alerta. Y sin desperdiciar tiempo, en solo unos minutos un pelotón de jinetes montados en dragones de viento se encontraban en el aire, listos para intervenir y eliminar a los atacantes. Pero ninguno estaba preparado para los enemigos que aparecieron a través de las nubes. Jinetes de dragón a la vista. El grito uno de los hombres del flanco derecho llamó la atención de todo el pelotón. Siguiendo la línea en la que apuntaba, pudieron ver a un escuadrón de jinetes atravesar las nubes. ¿Qué? ¿Un mero escuadrón de jinetes asustó a una de las patrullas? ¿Acaso se trataba de un grupo de novatos? Sin embargo, antes de que alguna respuesta o comentario pudiera ser dicho, detrás del escuadrón una gran flota surgió de entre las nubes, haciendo que el pelotón se tensara preparándose para la dura batalla que se les avecinaba para intentar conseguir tiempo para la llegada de refuerzos. Esto es serio, manden un mensajero de inmediato al puerto de Rosais. El enemigo está atacando Dartanes. Conseguiremos tanto tiempo como sea posible hasta que lleguen los refuerzos. El capitán del pelotón dio sus órdenes y se lanzó a la batalla, viendo al enemigo acercarse con velocidad. El segundo escuadrón se lanzó para intervenir el avance y proteger los barcos. El choque fue inmediato, el combate fue feroz, pero eran superados en número. Las primeras bajas se dieron en los primeros minutos de combate. Uno de los jinetes del segundo escuadrón cayó cuando fue flanqueado por dos adversarios mientras perseguía a otro. Uno lo atacó con hechizos de viento, mientras que el dragón del otro mordió una de las alas de su objetivo, aprovechando el descuido. El segundo en caer fue atacado de frente por 3 bolas de fuego, de las cuales pudo evadir 2, pero la tercera lo dejó inconsciente. El dragón fue derribado por las embestidas de los 2 primeros. La escena se repetía, los combates eran muy desequilibrados, 2 o 3 contra 1 y por si fuera poco. Los dragones de viento de Albión eran mucho más rápidos que los dragones de Tristane. Sin embargo, el pelotón también sufrió pérdidas. Cuando menos 7 de sus jinetes fueron calcinados junto con sus monturas en el calor de la batalla por los dragones de fuego. Cuando cayó el sexto jinete, los soldados de Albión comenzaron a sentirse confiados. Estaban seguros de que vencerían y entonces los barcos serían un objetivo fácil para el resto de sus tropas. No flaqueen, el enemigo es débil. Puede superarnos. Asterisco agarra asterisco. Un rugido ensordecedor congeló a los defensores. Una sombra enorme atravesó las nubes. El capitán André no daba crédito a lo que veían sus ojos. Por el fundador. Sus palabras casi susurradas fueron las últimas que salieron de su garganta antes de ser calcinado por las llamas. Oh. El combate ya comenzó, ¿que no piensas ayudarlos?, exclamó furiosa Lois. A la distancia se podían ver los enemigos acercarse a su posición. El combate inició y era claro que el enemigo le superaba. Si no intervenían todos caerían. Los minutos pasaron y la pequeña maga se ponía cada vez más nerviosa. Muévete de una vez. ¿De qué sirvió que esperáramos tu montura si no vas a hacer nada? Solo piensas Cad. Bien, ya se alejó lo suficiente. Es hora, dijo, dando palmadas a su montura. Las palabras de su familiar cortaron sus quejas. No entendía a qué se refería, pero el ensordecedor rugido no le permitió decir nada más. Asterisco agarra asterisco. Oh. Cuando los refuerzos llegaron era demasiado tarde. El puerto de Dartanes solo era restos carbonizados. En las tierras alrededor se encontraban algunos de los cuerpos rotos de jinetes y dragones de viento, incluso algunos cuerpos carbonizados que eran irreconocibles. En definitiva, se trataba de una masacre. No había un solo sobreviviente del ataque, pero la flota de Albión notó que había algo extraño. No podían encontrar ningún enemigo. Oh. Cuando el general Hawkins recibió las noticias se puso furioso. Había sido engañado. Recién había entrado el mensajero para anunciar que la flota no había encontrado ningún enemigo en Dartanes. Un segundo mensajero entró con la cara pálida y sin aliento. Capitán, Hifu, emergencia. Hifu, la flota enemiga ha aparecido en Rosais. El soldado entregó el reporte al capitán y este no podía creer lo que sus ojos leían. ¿Es esta una broma? Esta tontería no puede ser cierta. ¿Pero qué demonios está pasando? No entiendo nada. ¿No se suponía que los teníamos vigilados?, se lamentaba el capitán silenciosamente.
Que la flota regrese de inmediato a Rosais, debemos detener al enemigo cuanto antes. El mensajero dio un saludo y estaba por retirarse cuando fue nuevamente detenido por el general Hawkins. Espera, que un destacamento se quede en Dartanes, no podemos permitir que nos tomen de nuevo por sorpresa sin saberlo. De inmediato, respondió el soldado con un saludo antes de desaparecer por la puerta. Oh. El puerto de Rosais, las patrullas antiaéreas que se habían lanzado a la defensa del puerto. La batalla se encontraba en su apogeo. Los buques, dragones y fuerzas aéreas del reino hechicero se enfrentaban a los pocos navíos de Albión apostados en el lugar, aunque los primeros daños que recibieron fueron a causa de un ataque antiaéreo lanzado por las defensas del puerto. Ningún buque había caído gracias a la defensa adicional propiciada por los unicornios antropomorfos del reino hechicero. Sus escudos mágicos habían reducido bastante el castigo sobre los navíos. Los cañones de gran alcance que formaban el fuego principal de las defensas habían sido rápidamente neutralizados por el número y fuerzas superiores combinadas de Tristán y el reino hechicero. Rápido, apunten a esos barcos. Los cañones disparaban frenéticamente. Asterisco ratatatatatatatata asterisco. Gaha. Pero las armas de los adversarios eran muy superiores, mientras que en el cielo la maniobrabilidad de los dragones de viento de Albión mantenían estable el combate. Asterisco ratatatata asterisco. Asterisco screech asterisco, dejen de moverse alimañas sobrealimentadas. Gritó una Griffin al ver que sus disparos eran nuevamente evadidos por su objetivo. No pierdas la calma, Gladia. Gritó un Pegaso que se acercó desde su derecha. Esas cosas son casi tan ágiles como la unidad de cacería de la reina Ember. Usemos la táctica sombra. Stormprowler. No me gusta usar esa técnica. Me parece muy cobarde, atacar desde el punto ciego. Asterisco sí asterisco, pero bueno, fue basada en un cobarde y es una táctica válida en combate. Tras unos segundos la Griffin asintió y comenzó a elevarse por encima del dragón, mientras que el Pegaso bajaba y en cuanto estuvieron en posición, ambos dispararon. La primera lo hizo hacia la izquierda de su objetivo, donde le fuera fácil evadir los disparos, mientras que el segundo, habiéndose mantenido en el punto ciego del dragón, abrió fuego al mismo tiempo a la derecha de su objetivo, que al evadir los primeros disparos recibió de lleno los segundos. Con esto dragón y jinete se desplomaron al abismo. Los soldados de Tristán estaban maravillados por las armas y armaduras del personal del reino hechicero. La gran mayoría no usaban espadas normales. En su lugar portaban espadas cortas de una mano o cuchillos bastante grandes al atacar cuerpo a cuerpo. Ninguno usaba varitas, pero todos usaban esos extraños objetos metálicos que expulsaban explosiones cada vez que eran accionados. No lograban entender qué clase de magia usaban. Los hechizos enemigos que golpeaban las armaduras eran anulados. Los que hacían contacto con los escudos mágicos eran desviados y en algunas ocasiones, los ataques que eran repelidos por las armas cortantes eran regresados por donde vinieron. Incluso los hechizos de viento cortante no dejaban mella alguna. Poco a poco la batalla se inclinaba en favor de los atacantes, por lo menos hasta que la flota enemiga llegó para darles un respiro a las tropas de Albión en cielo y tierra. Asterisco boom asterisco 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 asterisco boom asterisco. Los cañones de proa de los buques abrieron fuego sobre los navíos de Tristán, anunciando su llegada. Afortunadamente la mayoría solo causó daños menores gracias a los hechizos de refuerzo usado por los unicornios sobre estos antes de la batalla. Asterisco crash asterisco. Ra. Asterisco slice asterisco. Enemigo a babor, llegan refuerzos enemigos. Gritó uno de los marineros del Le Mans, fue el primero en dar la alarma al escuchar el estruendo a su derecha, tras arrojar al enemigo con el que estaba combatiendo por el borde de la popa. ¡Ah! El jinete de dragón de viento que había abordado el barco tras ser derribada su montura cayó por la borda herido gravemente. Lo último que se escuchó de él fue su grito que se perdía con el viento. ¡Oh! Desde la cubierta del Endurance, buque insignia de la flota de Albión, el capitán encargado de la flota, Robert Blake du Pasley, veía con cierto desagrado que su ataque sorpresa no había causado tantos daños como pensaba que lograría. Tisk, no sé qué clase de magia están usando esos perros de Trisatine, pero no logramos hundir ninguno de sus barcos. Pero no importa, tenemos la ventaja. Nuestro alcance es muy superior, contramaestre, todos a sus posiciones de combate. Es hora de mostrar la superioridad de nuestra flota. Oh. Las buenas nuevas llegaron hasta el capitán Hawkins. El más reciente reporte desde Rosais anunciaba la llegada de la flota y el despliegue del resto de los jinetes de dragón. La batalla era dura, pero el alcance superior de los cañones de Albión estaba dando frutos, lamentablemente no a la velocidad que deseaba. Según el reporte, los barcos de Tristán habían mostrado ser más resistentes de lo esperado y aún con superioridad numérica solo habían logrado hundir 2 hasta ahora, pero no sin sufrir daños, al contrario de cómo se esperaba. Sin embargo, si las cosas seguían como hasta ahora, sin duda triunfarían. Una sonrisa se pudo ver en el rostro del capitán. Asterisco slam asterisco. Capitán. Un soldado atravesó la puerta sin mantener ninguna clase de cordialidad. Esto normalmente se ganaría una severa reprimenda, pero decidió guardársela al ver el rostro del hombre. Estaba tan blanco como un pergamino. Llegó un reporte de las tropas enviadas como refuerzo a Dartanes. La parte de la flota que fue dejada como patrulla sufrió el mismo destino del puerto. ¿Qué demonios pasó? ¿De qué oscuro rincón sacó Tristán tantas tropas? Hawkins estaba desesperado. Es que estaban por ser atacados por 2 flancos. Si así era, se trataba del peor de los casos. Sin embargo, las siguientes palabras del soldado lo sacaron de su ataque de cólera antes de que perdiera el decoro totalmente y lanzara su silla. Capitán, en cuanto tuvo la atención de su superior, el soldado le ofreció un reporte escrito. Esta vez hubo un sobreviviente. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Finalmente una maldita buena noticia. Pensaba el capitán, ignorando por completo que el rostro del soldado estaba más pálido de algún modo.
Hawkins tomó el pergamino y lo extendió para leerlo. Sin embargo, lo que leyó era algo absurdo. Absurdo era quedarse corto. Era algo que solo saldría de la mente de un loco. Sin embargo, el nombre del sobreviviente era alguien que él conocía, un hombre inmutable y con nervios de acero, alguien que se había ganado con su gran mente su puesto como capitán de escuadrón, por lo que solo podía significar una cosa: todo lo contenido en el reporte era real. El capitán se desplomó en su silla, compartiendo lentamente el rostro de su subordinado. Estamos perdidos. No, desde un principio fue una batalla perdida. La desolación se transformó rápidamente en ira. Sus dos puños golpearon con todas sus fuerzas la mesa que crujió como si amenazara con romperse. ¿De qué infierno sacaron un demonio como ese? Una criatura como esa no puede existir, es imposible. Oh. Sobre el puerto de Rociais el combate se hizo más reñido desde la llegada de los refuerzos enemigos. Poco a poco, pero de manera segura, las fuerzas de Tristán y el reino hechicero comenzaban a perder terreno ante la superioridad numérica de Albion. Entonces, de entre las nubes detrás de la flota enemiga, una gran sombra se comenzaba a vislumbrar, cosa que le sacó una sonrisa al oficial Curious Urey. Al fin llegan, ya era hora. Oh. Una sombra repentina cubrió varios de los barcos de Albion, y aunque esto normalmente no sería ningún problema, esta vez requería toda su atención. La sombra no provenía de una nube, tampoco había llegado sola. Un poderoso viento amenazaba con desplazar los barcos bastante lejos si no recogían las velas, pero lo que ganó la atención de todos, incluidos los hombres debajo de cubierta, fue el atronador rugido. Asterisco asterisco. Asterisco fuos asterisco. El rugido fue seguido de una gran bocanada de fuego, bajo el cual 3 barcos fueron totalmente ahogados y se desplomaron del aire rápidamente, estallando sus polvorines mientras caían del cielo, lanzando fragmentos de metal y madera en llamas a sus alrededores. Ahí, algunas decenas de metros por encima de sus mástiles, una enorme bestia como la que jamás habían visto se encontraba aleteando lentamente. Sus alas eran de 2 tonos, naranja fuerte por la parte inferior y azul grisáceo por la parte superior, similar al resto de su cuerpo. Una larga cola que terminaba en una aleta en forma de hoja de color naranja intenso, tenía poderosas extremidades que terminaban en garras que eran casi del tamaño de una persona, de la parte superior de su cabeza. 2. Gruesos cuernos amarillentos curvados hacia abajo y adelante acentuaban sus afilados dientes. La punta de su hocico parecía estar hecha para agredir bestias en vuelo. Tenía una protuberancia marcada y afilada en la punta que le daba un perfil general de hacha a su hocico, pero lo más llamativo de todo era la armadura que usaba. Consistía en un peto de placas con hombreras que recubría todo su torso y sus ojos eran de un agresivo naranja, rojizo con la esclera amarillenta. De dragón. Comenzaron a escucharse los gritos de pánico en todos los buques de Albion. Nadie estaba preparado para enfrentar una bestia como esa. Tenía por lo menos unos 60 miles de largo. Las balas de cañón simplemente rebotaban de su armadura y los hechizos ni siquiera los notaba. Por el tamaño de sus alas, las corrientes de aire que causaban no permitían a los navíos estabilizarse. Parece que les causamos una profunda impresión, ¿no es así, Lord Torch? Preguntó gritando a Ainz desde su lugar sobre su lomo, donde se encontraba la montura que compartían él y Lois. Ja, sí, así parece. Dejando aún más atónitos a todos, aliados y enemigos por igual. Nadie esperaba que una bestia como esa pudiera hablar y ninguno de los aliados le había escuchado hablar hasta ese momento. Nuestros aliados parecen estar cansados de la batalla. ¿Qué tal si les damos una mano?, sugirió Satoru. La respuesta de Torch fue un mero asentimiento acompañado de una sonrisa feroz y comenzó a atacar al resto de los buques, ya sea acercándose para atacarlos físicamente o desde lejos con su aliento calcinante. Todos los jinetes de dragón no lograban controlar sus monturas. Los dragones de fuego de Tristán estaban calmados, pero no se movían, mientras que los dragones de viento se sacudían desesperadamente, combatiendo las órdenes de sus jinetes. Deseaban escapar cuanto antes de ese depredador superior. Estaban aterrados de la bestia que acababa de llegar, que algunos simplemente se desplomaron sin sentido o, literalmente, muertos por el miedo. Con la participación de Torch, la batalla dio un giro de 180 nuevamente. La batalla fue ganada por los invasores que capturaron a todo soldado enemigo que se rendía y a tan solo un par de horas de haber terminado la batalla, las fuerzas de Tristán y el reino hechicero ya se encontraban estableciendo una base de ataque en Albion. Tras la batalla, la gran flota de Albion quedó reducida a apenas un par de buques que lograron escapar de la paliza. Tristán había perdido poco más de un tercio de sus fuerzas iniciales, pero el enemigo había perdido casi por completo su flota y poco más del 50% de sus tropas antes de que se ordenara la retirada, y aunque algunas tropas del reino hechicero habían resultado lesionadas, no sufrieron ninguna baja. Oh. La noche había caído, y la movilización de tropas se estaba llevando a cabo sin problemas. Se preparaban para un gran asalto al día siguiente a primera hora. Asterisco siga asterisco. En la tienda de campaña que fungía como el centro de mando de la operación, un profundo suspiro se dejó escuchar por parte del general a cargo del ataque. Pero no entiendo por qué no pudo mantener su dragón aquí. Con él la victoria sería sumamente fácil de obtener el día de mañana, insistía el oficial. Lo siento, pero no puedo hacer nada al respecto. Al rey hechicero no le gusta usar un espadón para cortar un pan. Solo se les da la ayuda necesaria para mejorar sus posibilidades de victoria. Torch fue enviado al campo de batalla como mi montura debido a la gran diferencia en sus fuerzas aéreas. Además, ya es bastante viejo, ya no está en condiciones de pelear constantemente como un adolescente lleno de energías. Fue la respuesta de Satoru, que se encontraba frente a él. Asterisco siga asterisco, eso quiere decir que no hay manera, ¿o me equivoco?, dijo el general con un suspiro de abnegación. Oh. Cuando la reunión se acabó y Ainz fue finalmente liberado por el oficial, fuera de la tienda de campaña. Y entonces se escuchó la voz de una chica joven. Se trataba de una que le era bien conocida al Overlord. Es como ya lo había dicho Lois, se trata de un dragón muy anciano. No puede combatir constantemente pese a su poder. Al ver que la chica mantenía una ceja levantada y los brazos cruzados, continuó. Además,
A partir de mañana el combate será mayormente a nivel de suelo. También tenemos una superioridad aérea indiscutida con las fuerzas restantes, por lo que mantenerlo en el campo de batalla ya no es necesario. De hecho, solo haría el combate más problemático y con probabilidades de fuego aliado astronómicamente más grandes. Pero no tenía por qué partir cuando el enemigo aún podía verlo. Eso solo alimentara las esperanzas del enemigo, ¿sabes? Nah, no lo creo. Su espíritu de combate quedó hecho polvo. No creo que opongan mucha más resistencia. Pensaba Ainz. Y justo cuando estaba por asegurarle a la pequeña maga que eso sería imposible, explosiones y gritos se comenzaron a escuchar desde el extremo del campamento. ¡Ataque enemigo! ¡Todos a las armas! Ups, asterisco y asterisco tenía que cebarlo. No, te detesto, Morphy. Fue el elocuente pensamiento del Overlord. Se trataba de un ataque sorpresa nocturno, algo que jamás se había visto en la historia de Alqueginia, ya que era considerado un acto de cobardía, por lo que las tropas de Tristane no estaban realmente preparadas. Afortunadamente, una patrulla de Tesserals que estaba en turno se había percatado del enemigo al acercarse, sonando la alarma apenas a tiempo para que los hechizos enemigos no encontraran a nadie dormido. Era un ataque bien coordinado. Magos disparaban hechizos desde la retaguardia mientras que soldados rápidos y sigilosos se movían como sombras, matando a tantos como les era posible en la confusión, una estrategia bastante exitosa, por lo menos durante los primeros minutos. «¡Toma esto, demonio!», gritó un asesino que había logrado alcanzar la espalda de un grifo. «Mierda, demasiado cerca, no lo puedo evadir». Pensando que distraerse le había costado la vida, el grifo que apretó los ojos esperando el dolor punzante que traería su muerte, pero no llegó, solo escuchó algo caer y el sonido de un gorgoreo o gruñido extraño. Grurl, asterisco, tampa asterisco. Al girarse se encontró con un guerrero en armadura negra que se perdería fácilmente en la noche de no ser por sus detalles en oro y la media capa roja sobre su hombro izquierdo, pero antes de que le agradeciera el salvarle, este le interrumpió. «Rápido, hay que defender el campamento». Estas palabras finalmente le sacaron del shock. Agitó su cabeza y sacó su espada de entre los restos de su tienda. Tiene razón, no es momento de perder el tiempo, por el Supremo. Con un grito de guerra que fue rápidamente imitado por el resto de los procedentes del reino hechicero, el grifo se lanzó a la batalla. Rápidamente el ataque sorpresa llegó a su cenit. El ataque inicial había causado bastantes bajas. La mortalidad del primer ataque había alcanzado un 60%. Incluso en el personal del reino hechicero había sufrido cerca de un 30% de bajas en la zona afectada. Afortunadamente el ataque no había sido de mucho alcance y con el escándalo el factor sorpresa se había perdido completamente. El rumbo de la batalla cambiaba rápidamente. Los soldados preparados que habían tomado por sorpresa a las tropas invasoras notaban cada vez más resistencia, pero su comandante sabía que su misión se había vuelto suicida en cuanto falló el ataque sorpresa, por lo que estaba decidido a pelear hasta el último hombre. «Comandante, están llegando refuerzos enemigos», gritó un hombre encapuchado a su superior al ver cómo una gran cantidad de criaturas humanoides atravesaban las flamas como si no estuvieran ahí. Entre todas las figuras que atravesaron las llamas, una en especial parecía una máquina de matar, una bestia imparable, que en cada mano sostenía una espada de apariencia común, pero se movía con tanta velocidad y gracia que parecía como si en lugar de ser un hombre, se tratara de una tropa de élite. Parecía como si un escuadrón profesional se enfrentara a una chusma de aldeanos desarmados. Con cada giro de muñeca del guerrero de armadura negra, 2 o más soldados caían decapitados o partidos de diversas maneras. «Comandante, las tropas de Tristane le están dando vuelta al ataque. ¿Cuáles son sus órdenes?», gritó un teniente que se acercó para pedir indicaciones. «Maldición, se suponía que sería una batalla fácil para nosotros, que esos malditos estaban debilitados. ¿De dónde rayos sacaron esas bestias infernales? Esas cosas no existen en Germania». Asterisco, siga asterisco. «Envía un mensaje urgente a nuestros refuerzos, que regresen. Ante esta fuerza pelear en campo abierto es suicidio. Que todas las tropas que cuidan la retaguardia y el equipo de magos se retiren. Nosotros les compraremos tanto tiempo como nos sea posible. Punto. De inmediato». Oh. El combate era arduo para todos, habían sido despertados por la alarma de un ataque nocturno, pero la preparación les permitió repeler la mayor parte. De pronto, los ataques mágicos comenzaron a menguar, las tropas de Albion desaparecían poco a poco, el enemigo estaba en retirada. Esto llenó de espíritu a los soldados de Tristane. Esta reducción en la intensidad del combate permitió que Ainz pusiera algo más de atención a lo que decía Derflinger. «Hoy, Satoru, sabía que eras fuerte pero no me esperaba algo así. ¿Qué infierno de entrenamiento haces?», preguntó Derflinger igualmente impresionado. Ainz estaba por responder que ese no era el momento para hablar, pero entonces la advertencia de un mensaje entrante sonó en su mente. Asterisco pirip 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 asterisco. Todos saben que estoy en medio de una batalla, probablemente sea algo importante. Pensó y se retiró de inmediato del frente, fingiendo estar recuperando su aliento por un momento. Asterisco pirip 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 asterisco. «Sí, ¿qué sucede?». «Satoru-sama, hay una emergencia», se escuchó la voz de Twilly. «Un escuadrón de mercenarios se infiltró en la academia. Tienen a las alumnas como rehenes». «Hola, Satoru-sama», preguntó Twilly al no escuchar respuesta. «¿Crees poder encargarte de ellos por ti misma?». La respuesta gélida del Overlord le dio un escalofrío a la investigadora. «Creo que sí, pero no puedo asegurar que no haya bajas o heridos. Enviaré a Luna y Celestia a ayudarte en un momento, gana algo de tiempo hasta que ellas lleguen». «Ese sí, ganaré tanto tiempo como me sea posible». Con eso el hechizo fue terminado y la conexión desapareció dejando a Ainz con sus pensamientos. ¿Cómo se atreven a atacar un lugar bajo mi protección? El guerrero oscuro se puso de pie y se dirigió nuevamente hacia el campo de batalla. Todos lo sintieron. Algo muy peligroso se acercaba al combate. Entonces un grito de rabia resonó por todo el campo de batalla.
Compañía, la furia detrás del grito detuvo todo movimiento por un segundo. Muestren la máxima piedad a todos los enemigos. Las palabras causaron confusión. Los altos mandos del ataque de Albion pensaron que serían capturados o se les dejaría huir y suspiraron aliviados. Las tropas de Tristane no entendían. Estaban ganando, porque mostrarían piedad a un enemigo que atacó por sorpresa. Pero entonces el aire en el campo de batalla cambió drásticamente. Era una instrucción clara para todas las tropas del reino hechicero. Un escalofrío recorrió la espalda de las tropas de Albion, y un grito generalizado de batalla que inundó el campo de batalla en un denso deseo de sangre los aterró hasta los huesos. *asterisco. Las tropas antropomorfas escalaron su matanza al enésimo grado. Todos los ataques eran mortales. Los hechizos mataban a todo lo que tocaban. Garras, picos y armas apuntaban a terminar vidas de la manera más eficiente posible. El cambio en la batalla se sitió hasta la tienda de los generales. Ellos habían escuchado también el grito proveniente del campo de batalla. Pero, eso ya no es una batalla, es una masacre. ¿Dónde está la piedad en eso? Una voz contestó desde detrás del general, una voz femenina y calmada. En el reino hechicero la mayor muestra de piedad es una muerte rápida e indolora. Todos miraban atónitos a la comandante Tempest Shadow. Sus rostros indicaban que no entendían lo que estaba pasando. Detrás de ella se encontraban la reina Henrietta y el duque de la Boulier. La unicornio, volviéndose a este último, le dio una sonrisa fría y algo siniestra. Alégrense, Su Alteza, duque. El tono de su voz anunciaba la perdición de las almas culpables. El enemigo acaba de hacer algo muy estúpido y han traído sobre ello su perdición. Las mosqueteras rodeaban la entrada de la torre de astrología donde se encontraban los rehenes y atacantes atrincherados. La comandante gritaba a los mercenarios que se rindieran, diciéndoles que estaban rodeados por un batallón. Pero esto era solo una mentira. Aún en el mejor de los casos no superaban un escuadrón. Sin embargo, la respuesta que se escuchó desde dentro fue poco alentadora. Jajajajajajajajaja. Una fuerte y clara carcajada se escuchó desde dentro. No nos vamos a rendir, tenemos suficientes rehenes, así que es hora de iniciar las negociaciones. Traigan a la reina. La reina, esos malditos bastardos. También queremos que retiren sus soldados de Albion. Parece que a mi cliente no le gusta que sus soldados ensucien sus tierras con su presencia. Esto es malo, tiene a muchas hijas nobles. Con esto en definitiva podría crear suficiente presión sobre el ejército. Debo concentrarme. No puedo permitir que les haga daño. Pensaba conflictuada Agnes. Mientras la comandante intentaba pensar en un plan de ataque, una mosquetera se acercó y le susurró al oído. Comandante, nos encontró la investigadora del reino hechicero. Pregunta qué sucede exactamente y si puede ayudar en algo. Está acompañada 2 estudiantes. Su magia es bastante poderosa. En definitiva, sería de gran ayuda. Espera, dijo. Estudiantes. Sí. 2 estudiantes del sexo femenino, ¿cierto? Sí. Contestó algo extrañada y dudosa su subordinada. No, tranquila. Esto no es Equestria, no hay razón para que sean pareja. No saques conclusiones sin tener todos los datos. La escena de las alicornios desnudas con las manos de una sobre la otra se repetía en su cabeza mientras trataba de desecharla, tarea que se hacía más difícil con lo que vio en el reino hechicero. La voz del líder enemigo le sacó de sus pensamientos. Solo aceptaré para negociar al cardenal o a la reina. Si veo acercarse cualquier otra cosa comenzaré a matar rehenes, así que juega bonito, ¿está claro? *tisca, ese maldito tiene buenos sentidos. Tienen 5 minutos para decidir, si no me dan respuesta para entonces comenzaré a matar rehenes. Agnes se dirigió rápidamente a donde se encontraban los recién llegados. Twilight, qué bueno que están bien. ¿Qué es lo que sucede, Agnes? Algunos mercenarios de Albion se infiltraron en la academia a la sombra de la noche. Intentaron matarnos a todas y tomarnos desprevenidas. 2 de mis mosqueteras fueron asesinadas. Nosotras matamos a 4 de ellos. Los enemigos se habían dividido y los sobrevivientes están atrincherados en el comedor con todas las estudiantes y profesores como rehenes. La situación es peor de lo que pensaba. Una pequeña sonrisa se vio en el rostro de la yegua. Pero no tienen a todos los maestros. Mientras intentaba averiguar qué pasaba por todos los tiros, me encontré con las señoritas Tavice y Ketchy, y mientras nos dirigíamos a la torre de artillería nos encontramos con el profesor Colbert. Él está preparando una distracción en este momento. Ese cobarde, es mejor que no se meta en esto o saldrá lastimado. Habló la comandante palabras inflamadas, pero sin veneno alguno detrás de ellas, ya que estaba totalmente distraída por el atuendo de la investigadora, delante de ella que dejaba muy poco a la imaginación. Notando finalmente la actitud y palabras de Agnes, Twilly parpadeó confundida y siguió su vista. Un ligero rubor tiñó el rostro la banda de la mujer. Jejeje, disculpa mi apariencia. Me concentré tanto en averiguar lo que pasaba que salí en pijama sin darme cuenta. Ahora regreso. *pop*. El destello de la teletransportación sacó a la capitana de su bache mental, pero aún no lograba eliminar la imagen de su mente. Esa piel lavanda se veía muy suave. Ella dijo pijama, pero estoy segura de que debía ser su ropa interior. La prenda en sus caderas era muy parecida a la ropa interior de las nobles y sus pechos estaban envueltos en una tela bastante delgada. No parecía dar nada de soporte. Sus pezones se marcaban claramente. Sacudiendo la cabeza, Agnes finalmente pudo desechar la imagen de la mujer con el cabello suelto, enfundada en un mini top blanco, con tirantes que parecían hilos, mini shorts negros un tanto traslúcidos y sandalias. Pero todo lo que vio frente a ella fue la mirada fría de Tavice y la sonrisa pícara de Ketchy que la hicieron ruborizarse. En su laboratorio portátil, Twilly estaba bastante sonrojada, recordando que se mostró igual frente al profesor Colbert, y ahora en retrospectiva entendía el porqué de su actitud extraña y el hecho de que no la mirara de frente. Bueno, con eso debería ser suficiente, solo falta mi bata. Mirando alrededor ubicó su bata de laboratorio y se la colocó. Estaba por enfrentar magos elementales por lo que la protección mágica de la bata sería necesaria. En cuanto completó su atuendo, activó una tarjeta de Nisei.
Sí, ¿qué sucede? Se escuchó la voz de Satoru. Satoru-sama, hay una emergencia, un escuadrón de mercenarios se infiltró en la academia. Tienen a las alumnas como rehenes. El silencio se extendió por un momento poniendo nerviosa a Twilly. Hola, Satoru-sama. ¿Crees poder encargarte de ellos por ti misma? La frialdad de la pregunta le dio un escalofrío. Creo que sí, pero no puedo asegurar que no haya bajas o heridos. Contesto nerviosa. Enviaré a Luna y Celestia a ayudarte en un momento, gana algo de tiempo hasta que ellas lleguen. Ese sí, ganaré tanto tiempo como me sea posible. Contesto apresuradamente. En cuanto el hechizo termino respiro aliviada. Excelente, entonces todo estará bien. Con un pop, la alicornio desapareció de su laboratorio. Oh. *pop*. Ya estoy de regreso. La voz de Twilly sorprendió al grupo, que de inmediato apuntaron sus armas y varitas sobre ella. Boa, tranquilos, soy yo. No nos asuste así, por favor. Contestó el único hombre del grupo. A profesor Colbert, veo que termino, ¿cree que sean suficientes? Con las palabras de Twilly el maestro sonrió mientras colocaba la caja de madera a la vista de todos, pero después frunció el ceño. Aunque, no estoy seguro de que esto funcione como desean, según vi hace un momento se trata de mercenarios profesionales, el plan me parece demasiado peligroso. Nadie pidió la opinión de un cobarde. Cortó tajantemente Kechi. Mirando la expresión de desprecio en los rostros de Kechi y Agnes, Twilly tomó el control de la conversación antes de que pudiera escalar. Lo último que necesitaban era pelear entre ellos. No hay necesidad de preocuparse, solo necesitamos comprar algo de tiempo. Mientras me estaba cambiando, reporté todo a Satoru-sama y pronto enviará a Luna y Celestia para apoyarnos. No me lo tome a mal, señorita Twilight, pero creo que nos vendría mejor la ayuda del ejército que la de 2 alicornios más. Emma Chen, no tiene de qué disculparse, ese error es normal incluso en Ecus, yo no soy una alicornio pura, soy una pseudo-alicornio. Además, yo no alcanzo siquiera los 60 años, por lo que aún no alcanzo mi máximo poder. Ellas, en cambio, son alicornios puros con más de 1500 años controlando el sol y la luna respectivamente. Sinceramente, comparar nuestro nivel es, en el mejor de los casos, absurdo. Todos se quedaron con la boca abierta. Agnes no había escuchado nada sobre eso pese a que visitó el reino de Equestria. Colbert había escuchado algo, pero el saber que la diferencia de poder entre ellas era tanta le daba escalofríos y en cuanto a Tavice y Kechi, pese a que ya habían escuchado anteriormente bastante al respecto, la escala de medición que dio la mujer de color lavanda aún les impresionó. El profesor quería hacer muchas preguntas, pero la voz que vino desde dentro se lo impidió. Ya son los 5 minutos. Dentro del comedor, Menville estaba por seleccionar a su primera víctima, después de que las mosqueteras no dieran una respuesta a sus demandas. Entonces tú serás la primera. El llanto de la chica se hizo pronunciado y se hacía más fuerte mientras levantaba lentamente su cetro para lanzar su hechizo, pero las voces de sus hombres le hicieron detenerse. Una multitud de esferas de papel flotaban en el comedor. Habían entrado silenciosamente mientras estaban distraídos. La atención de todos sus hombres estaba sobre ellas cuando se reventaron esparciendo un polvo amarillento que en el instante siguiente se inflamó generando una llamarada brillante y cegadora. Todos los que tenían su vista sobre los globos fueron cegados por el brillo de la llamarada. Sus gritos eran la señal para iniciar el ataque. La puerta del comedor fue completamente abierta y entraron las mosqueteras apuntando sus armas sobre los mercenarios. Agnes apuntaba al líder mientras que Kechi apuntaba con su varita y Tavice había generado estalactitas de hielo, que apuntaban hacia Menville. Todos se relajaron un poco pensando que su estrategia había sido totalmente exitosa. Sin embargo, eso no era del todo cierto. La primera en darse cuenta de que algo no estaba bien fue Twilly. Había magia bien enfocada a punto de ser lanzada frente a ellas. ¡Cuidado! Los hechizos de Kechi volaron hacia su objetivo, pero se encontraron con ataques similares antes de alcanzar siquiera medio camino. El evento fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. El choque de magia provocó una fuerte llamarada que quemó severamente a 2 mosqueteras que estaban más al frente, las cuales dispararon por acto reflejo matando a 2 de los mercenarios. No fue sino hasta que la ropa de Kechi comenzaba a arder que una barrera mágica fue conjurada por Twilly, repeliendo las llamas y protegiendo a todo el grupo. El hechizo elemental tenía bastante fuerza. La explosión causada por el choque voló la puerta y una buena parte de la pared detrás de las mosqueteras. Cuando la nube de polvo provocada por la explosión se comenzó a disipar, se escuchó un silbido. *fiu. Incrédulos, el grupo de mosqueteras veían que el líder de los mercenarios no había sido afectado pese a haber mirado directamente a los globos como el resto. Ese es un hechizo que nunca antes había visto. Es bastante curioso. ¿De qué elemento es? ¿Agua? Definitivamente no es tierra o viento y no está ni cerca de ser fuego. Maldito, ¿cómo es que puedes vernos? ¿Por qué no quedaste cegado como el resto de tus hombres? Gritó Agnes mientras veía como todos los demás mercenarios estaban tirados en el suelo intentando recuperar la vista. En ese momento, Kechi, que estaba siendo asistida por Tavice, se dio cuenta que los ojos del mercenario no se movían. Tus ojos. Ja. Menville llevó su mano sobre su rostro y retiró su ojo visible de su cuenca. Era artificial, una prótesis. Mi rostro no fue lo único que quemó el hombre que me dejó estas cicatrices, también destruyó mis ojos. No puedo ver la luz. Agnes estaba estupefacta, no lo podía comprender. El hombre frente a ella se movía como si nada, pero estaba completamente ciego. Pero no los necesito. Una serpiente encuentra a su presa por la temperatura. Soy un usuario del fuego. Soy muy sensible a los cambios de temperatura. Por primera vez en su vida, Kechi tenía auténtico miedo. La reina de fuego de la academia estaba inundada de miedo como una niña. *sniff*. Ya quiero olerlo. Las palabras del hombre siguieron alimentando su miedo.
Quiero oler su carne incinerada. Saben, hay muchas maneras de quemar a alguien. Díganme, ¿cómo prefieren que los queme? Soy lo suficientemente magnánimo como para permitirles escoger, y no importa que tengan tan buena defensa. Tarde o temprano sucumbirá. Mientras tanto, tengo muchas víctimas de dónde escoger. Sin darle tiempo a los que estaban dentro del escudo de Twilight, se dio la vuelta y lanzó una bola de fuego hacia el estudiante que había separado anteriormente, pero este fue tragado a medio camino por una gran serpiente de fuego que desapareció inmediatamente después. Aléjate de mis estudiantes. Profesor. Balbuceó sorprendida Kechi. No lo podía reconocer. El hombre de pie junto al escudo mágico era el profesor Colbert, pero su rostro era totalmente distinto, ningún rastro había de la calidez habitual. Su expresión era dura como el acero y fría como el hielo. No puede ser, ¿acaso mis sentidos me engañan? Una sonrisa enfermiza se formaba lentamente en el rostro del mercenario. Sí, no hay duda, tiene que ser usted. Al no escuchar respuesta el hombre continuó, que no me recuerda, capitán, soy yo, Menville. Colbert frunció el ceño, las memorias comenzaban a resurgir. Tú, dijo con un claro desprecio en su tono. La respuesta solo avivó los ánimos del mercenario. ¿Cuántos años han pasado ya desde la última vez que nos vimos? Ja. Sí, 20 años, 20 largos años. Ja. Capitán, ¿de qué está hablando? Se preguntaban en voz alta las estudiantes. Ja. Sí. Excelente, parece que se va a lanzar en un monólogo como suelen hacerlo los villanos estúpidos. Estoy segura que Luna y Celestia ya no tardarán en llegar, sigue hablando. Pensaba Twilight. Este hombre hace 20 años era el capitán de una unidad especial. Su nombre rúnico era la Serpiente de Fuego. Nada importaba que se pusiera en su camino, hombres, mujeres, niños, todo era calcinado por igual. Ninguna de las mujeres podía creer que el amable profesor pudiera tener un pasado como ese y fácilmente desestimarían las palabras del mercenario de no ser por el rostro que tenía en ese momento. Colbert daba miedo. Y este hombre fue quien me arrebató la vista. De pronto, una serpiente de fuego salió del báculo de Colbert, calcinando totalmente la varita de uno de los mercenarios que se había recuperado e intentaba atacarlo por sorpresa. Unas palabras más fueron cruzadas entre los hombres, tras lo cual el combate se desató. Hechizos eran lanzados y contrarrestados rápidamente. Parecían estar bastante parejos y que todo terminaría en un empate, pero de pronto Menville apuntó su báculo detrás de él, hacia las estudiantes, mientras el maestro estaba frente a él con una sonrisa de victoria en el rostro. Calvert solo pudo ver con desesperación la magia lanzada. Él no lograría llegar a tiempo, no lograría salvar a sus estudiantes. No. Ja. Ardan. Ja. Algo andaba mal. No podía escuchar los gritos de agonía ni le llegaba el olor a carne chamuscada, por lo que cortó su ataque para intentar ver lo que pasaba y no podía entender lo que sus sentidos le decían. Qué agradable, como si hubiera tomado una caminata por la playa. Se escuchó la voz apacible de una mujer, una voz bastante conocida en la academia. ¿Quién demonios eres? ¿De dónde has salido? Mientras el calor de su ataque menguaba poco a poco podía identificar más. Frente a él se encontraba una mujer, pero no era totalmente humana. Tenía alas y un cuerno en la frente y su temperatura era anormalmente alta. Sí, llegaron los refuerzos, exclamó Twilly deshaciendo el escudo y alzando los brazos. Puedes elevar algo más la temperatura de tu flama, con algo de suerte tal vez me pueda broncear un poco. ¿Qué rayos eres? Con tan solo tu temperatura corporal deberías estar muerta. Pero la respuesta no vino desde el frente, sino de una voz que susurró en su oreja acompañado de la sensación de una mano tan fría como la tundra sobre su hombro derecho. Ella es el día. De inmediato se giró para intentar encontrar a quien se le había logrado acercar tanto sin que lo pudiera notar, pero no encontró nada, solo una brisa fría contrastaba con el fondo, por lo que se volvió al frente de inmediato. Esa maldita, ¿acaso me confundió con un hechizo de hielo? Pero entonces, ¿cómo explicaría la voz? El mercenario intentaba razonar qué estaba sucediendo a su alrededor, pero no lograba entender nada. Mientras tanto, Agnes observaba la batalla, y el resto de mosqueteras atendían a los heridos. Sin embargo, no lograba entender lo que veía. Una nube de bruma oscura había pasado alrededor de ellas hace un momento y se acercó a la espalda del mercenario donde de entre estas se formó la cabeza y una mano de la emisaria Luna. Mientras la seguía, vio cómo se alejaba del hombre y volvía a tomar su espalda. Entonces se percató de lo que estaba en el fondo, o mejor dicho, lo que ya no estaba. *gasp*, las alumnas ya no están. Al escuchar la exclamación de la mosquetera, Menville puso más atención alrededor, tratando de ignorar el brillo de la mujer, y se percató de que realmente no lograba ver ni un rastro de alguien detrás de esta. Maldita perra, ¿qué hiciste con mis rehenes y mis hombres? ¿En qué momento los sacaste del comedor? El mercenario apuntó su báculo a Celestia, pero una bruma helada le bloqueó la vista de pronto y sin advertencia. Dentro de esta se formó un rostro justo frente a él. Esa fui yo. La aparición repentina le hizo dar varios pasos hacia atrás. Tus hombres aún están en la sala, solamente están teniendo dificultades para moverse por ahora. Sin poder creerlo de la bruma helada se había formado otra mujer, pero su temperatura estaba muy por debajo de la de cualquier humano normal. De hecho, la estaba mirando claramente no por lo caliente que estaba, sino más bien por lo mucho más fría que el medio ambiente estaba. Intentó lanzar un hechizo, pero su báculo no respondía. Cuando le puso atención pudo darse cuenta de que le faltaba la mayoría de la parte superior. ¿En qué momento? ¿Pero qué clase de criaturas son ustedes?, dijo el mercenario comprendiendo finalmente la situación tan desventajosa en que se encontraba. Las hermanas cruzaron la mirada y una sonrisa, ambas respondieron al mismo tiempo. Nosotras somos la luna y el sol, una fuerza más allá de lo que puedes comprender, sirvientes de su majestad el rey hechicero, Ein Soal Dawn. Y tú, continuó Luna, has atacado un lugar bajo la protección de su nombre, siéntete dichoso, has logrado que tu nombre sea conocido por alguien muy importante. Todas las mosqueteras que estaban conscientes, Agnes,
Twilly, Kechi y Tavice estaban sin palabras. Las hermanas jamás habían dado una presentación tan seria o lúgubre antes. Entre ambas parecía formarse un remolino por el choque de temperaturas que lentamente estaba tomando fuerza. Melvin sacó de entre sus ropas una varita, apuntándola a las hermanas, pero antes de que pudiera lanzar su ataque, la alicornio del sol ya se encontraba frente a él y la mano en la que él estaba sosteniendo su varita comenzó a arder salvajemente, haciéndolo gritar del dolor. Kechi miró con asombro como la mano del mercenario echaba humo estando envuelta en la mano del alicornio y la varita se había consumido en un instante como si se tarara de una hoja seca en la llama. Quienes juegan con el fuego no pueden quejarse cuando se queman, dijo Celestia suavemente al oído de Menville, escaldándole todo el lado derecho del rostro en el proceso y poniendo su mano izquierda sobre su espalda lo lanzó hacia su hermana. El nuevo contacto causó otra quemadura y un nuevo grito de dolor. En su mente se sintió aliviado por un segundo al dejar la zona caliente, pero de inmediato sintió dolor en el pecho, donde la mano izquierda de Luna había detenido su corto viaje, mientras que con su mano derecha había fijado su muñeca izquierda y lo comenzaba a congelar. Yo soy la noche, y en mis sombras, los niños mal portados tienen pesadillas, dijo Luna en su oído izquierdo, e inmediatamente después lo congeló de golpe, volviéndolo un cubo de hielo. Con todos los hostiles neutralizados, las hermanas reinaron nuevamente sus conexiones, permitiendo que la temperatura regresara a la normalidad con el viento que entraba desde el patio. Finalmente, con la tarea terminada ambas se relajaron estirándose, pese a estar usando sus equipos de combate completos. Al volverse hacia el resto y ver sus caras congeladas en sorpresa, no pudieron evitar su reacción. La primera en recuperarse y salir de la catatonía fue Twilly. Pero ¿qué fue eso? Por el Supremo, ¿qué les pasa? Jamás las había visto matar de manera tan cruel antes. Matar, dijeron ambas al mismo tiempo mientras cruzaban su mirada. Nosotras nunca hemos matado a ningún ser inteligente, al menos no en más de 1000 años. Aclaró Celestia. Pero si los acaban de hacer paleta, es imposible que sigan vivos, exclamó la investigadora. No, Twilly, no están muertos, solo están como dijo Cosaites, así, están en criogenia. Algo similar a quedar atrapado en un hechizo de estasis, serán descongelados en el reino hechicero, explicó Luna. OK, asterisco EFU asterisco psicositus amales mostro cómo hacerlo seguramente es posible. MMMH, tal vez la próxima vez que lo vea le pregunte al respecto. Nunca antes había escuchado que algo como eso fuera posible. La conversación fue interrumpida por un grito de la capitana Agnes al fondo que les hizo volver su atención al resto del grupo. Responde. Su arma estaba apuntada a la cabeza de Colbert que se encontraba en los brazos de Kechi. Las quemaduras sufridas en su pelea le estaban comenzando a pasar factura. Una buena parte de su túnica había desaparecido, consumida por las llamas, dejando al descubierto varias quemaduras ya cicatrizadas. Fue una orden, contestó el hombre agachando la cabeza. Orden. Se nos informó que se había desatado una epidemia en el lugar. Para contenerla se nos ordenó quemar todo el pueblo. Tuve que acatar, aunque no quisiera hacerlo. Imbécil, todo era una mentira. Hasta después de casi completada la operación fue que averigüe la verdadera razón. HNNM. Asterisco EFU asterisco. En resumen, querían acabar con una nueva religión. Me avergüenzo de haber participado en esa masacre. Desde entonces, HMNNG. Asterisco JAF asterisco. Desde entonces juré que jamás volvería a usar mi fuego para destruir. Los ojos de Colbert se cerraban poco a poco, su respiración se volvía cada vez más pausada, hasta que dejó de respirar por completo. El profesor había muerto a causa de las quemaduras sufridas en el combate contra Menville. Llena de rabia, Agnes estaba decidida a vaciar toda la carga de su arma en el cuerpo del profesor, pero fue impedida por Kechi que se interpuso, cubriéndolo con su cuerpo. Basta, ¿que no ves que ya está muerto? Lágrimas de impotencia comenzaban a rodar por las mejillas de Agnes. El brazo en que sostenía el arma comenzaba a temblar. 20 años esperé para tomar mi venganza sobre el culpable de la matanza de mi pueblo. Estuve viviendo solo para este día por 20 años. Fuera. Una mano firme y cálida tomó su mano por encima, alejando el arma de Kechi. Agnes se sintió ser girada y abrazada por unos brazos fuertes y frescos. Llora, deja tu corazón liberar todo el peso que carga, no dejes que la ira te ciegue. La voz calmada de Luna rompió la poca resistencia que le quedaba y Agnes rompió en llanto de furia e impotencia en el pecho de la alicornio. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Si sabré yo sobre eso, yo guardé un rencor contra alguien por 1000 años, decidida a tomar venganza. Al final pude ver lo inútil que era mi deseo. Además, él solo fue un peón. Si lo deseas, pediré a nuestros investigadores que reúnan cualquier información que tengan los prisioneros al respecto. Por favor. Fue la respuesta quebrada de la mujer. ¿Quién sabe? Con algo de suerte el culpable ya estará en manos de Ain Sama, agregó Celestie. Si es así, solo tenemos que mencionar el incidente y ellos recibirán su debido castigo. Después de todo, el rey hechicero deprecia especialmente a aquellos que matan indiscriminadamente. Pero yo no quiero que esas basuras sigan con vida, exclamó la rubia apretando los ojos. Juno, créeme, la muerte será la una clemencia que no recibirán los culpables. La conversación logró su objetivo y Agnes se relajó. Al verla finalmente tranquila, fue liberada por Luna. Había mucho que hacer. Las estudiantes y maestros habían sido teletransportados al patio contiguo. Aún había que liberarles de sus ataduras. Twilly anunció su éxito en la misión y apareció en la habitación. Las hermanas transportaron a través de a todos los perpetradores del ataque. Al ser liberados, el director decidió que ese día no había clases para que maestros y alumnas pudieran reponerse de lo sucedido. En el puerto de Rosais, tras la turbulenta noche, el campamento había sido exitosamente defendido y ahora todos se preparaban para lanzar el ataque a Newcastle para capturar a todos los rebeldes, pero había algo que molestaba a las tropas de Tristane. Los soldados del reino hechicero no estaban preparándose para el ataque. En lugar de eso estaban desmontando su campamento, cosa que no entendían.
Cuando las noticias de las acciones del reino hechicero llegaron a los oficiales al mando de inmediato, confrontaron a la comandante en su tienda, que curiosamente era la única que no estaba siendo desmontada. Comandante Temest Sadou, ¿qué significa eso que escuche? ¿Por qué sus tropas se están retirando? El hombre que había entrado estrepitosamente a la tienda no era otro que el duque de la Beaulier. Detrás de él le acompañaba la reina Henrietta. El rostro de este estaba preocupado. Temía haber insultado o incurrido en la ira de la poderosa nación. Duque de la Beaulier, le recomiendo cuide su tono. Si las tropas se están retirando es porque ya no van a pelear, por lo que no es necesario que se mantengan en el campo de batalla. El tono de la unicornio le hizo que su cara se pusiera roja de ira. No permitiría que le hablaran de esa manera, y menos un mero general. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, la yegua continuó. Lo que no entiendo es por qué está preparando sus tropas para la batalla. Anoche le dije que su enemigo había incurrido en la ira de mi señor. También les dije que la movilización no sería necesaria. El duque estaba por refutar las palabras de Tempest, pero esta de pronto abrió los ojos como platos, se dio vuelta y se postró, causando sorpresa al general y la reina. Más sin darles tiempo a formular ninguna palabra, un óvalo negro se abrió al centro de la tienda, justo un par de pasos delante de la yegua postrada. El duque vio salir de una figura ataviada en finos ropajes de apariencia invaluable, tan solo la túnica. Estaba seguro que podría comprar todos sus territorios. Los metales preciosos embebidos en la tela eran notorios, ni hablar del maravilloso báculo que usaba. Jamás había visto ser mezclado el oro con algún mineral de manera tan uniforme como lo hacía el centro del báculo. Era algo sencillamente imposible aún para los alquimistas. Era obvio que magia poderosa se había usado para hacerlo. La perturbadora máscara era curiosamente complementaria al atuendo, no lo hacía ver mal. Bienvenido a Insama. La voz energética de la yegua sacó de sus pensamientos al general y la reina. Rey Gaun, a que debemos el honor de su visita. Se apresuró Henrietta a recibirle. Sin reconocer las palabras de la reina, comenzó a caminar. De pie. Fue su única instrucción. El general y la monarca se apartaron de inmediato de la entrada de la tienda y comenzaron a seguirlo junto con Tempest. Su figura emanaba un aire de respeto que era de inmediato captado por todos los soldados que se encontraron por el camino, haciéndoles dejar lo que estaban haciendo y ver asombrados la real figura que caminaba con una gaita comandante, que infundía admiración. En un par de minutos, el grupo llegó al límite del campamento, donde se detuvieron y finalmente el rey hechicero habló. La nación de Albion ha insultado mi nombre. Su tono poderoso llamó la atención de todos a su alrededor. ¿De qué está hablando su majestad, comandante Tempest?, preguntó extrañada. Albion envió a un grupo de mercenarios a atacar la Academia de Magia. Tomaron como rehenes a todas las hijas nobles de Tristane. Gaspa, se sorprendieron ambos al mismo tiempo por la táctica tan sucia del enemigo. Con su cobardía demostrada, solo me queda una cosa por hacer: dictar sentencia. Por eso anoche las hermanas Faust se marcharon abruptamente, fueron enviadas a solucionar el problema. Pueden estar tranquilos, ni el personal ni las estudiantes salieron heridos. Sin embargo, al parecer el maestro Colbert falleció al enfrentarse al líder de los mercenarios. El enemigo ha rechazado una batalla honorable, por lo que esto ya no es una batalla. ¿Y los culpables? ¿Están todos muertos?, preguntó ya más tranquilo el duque. No, fueron capturados. Enfrentarán la ley del reino hechicero y les aseguro que recibirán su castigo. A partir de este momento, es un exterminio gate y punto. Una gran cantidad de portales de gran tamaño se abrieron de golpe. De cada portal salían aterradoras figuras, caballeros oscuros con armaduras cubiertas de enormes púas, los cuales parecían una encarnación de la violencia, con espadas flamígeras y escudos de torre. De otros salían armados con lanzas y escudos de justa. De un tercero salían montados en aterradores caballos esqueléticos, de los cuales solo había luces en las cuencas. De sus ojos y una niebla amarillenta parecía formar sus carnes. De otro, dragones esqueléticos, caballeros montados armados con guadañas y muchas más bestias que no eran capaces de reconocer. Aún con la distancia a la que las criaturas se encontraban, se podía sentir la brutalidad que proyectaban. Las unidades parecían no tener fin. Seguían saliendo y saliendo de cada uno de los portales hasta que su número duplicó las fuerzas que Tristane había traído al combate. Sin perder un solo segundo o recibir instrucción alguna, todas las criaturas se formaron rápidamente en 3 secciones bien definidas: a pie, caballería y ataque aéreo. Ha llegado la hora de demostrar la fuerza del reino hechicero. Las palabras del rey hechicero habían sacado de su asombro a la reina y al duque, que se habían acercado para ver mejor las tropas. Ambos vieron como la mano enguantada del rey retiraba la máscara de su rostro. Al fin conoceré el rostro de aquel que es capaz de controlar semejantes monstruos, pensaba Henrietta. Pero cuando la máscara desapareció, en motas de luz al ser removida, debajo de esta solo había un cráneo sin carne alguna y con 2 flamas carmesí donde debería de haber ojos. Acaben con todo combatiente que se resista. Los guantes desaparecieron igualmente en motas de luz, dejando al descubierto las manos esqueléticas adornadas con anillos lujosos. Capturen a todo el que se rinda. La túnica se abrió dejando al descubierto las costillas blancas del esqueleto y donde debería de encontrarse su estómago, una gran esfera roja que punzaba con un tenue brillo era visible. Muéstrenle al enemigo la fuerza de Ain Soal Gaun. Con esto acaba el fanfic de hoy. Espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic. Nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste, compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.